El hecho de que los créditos personales más grandes del Banco Nación se hayan otorgado a casi 40 funcionarios y dirigentes de La Libertad Avanza, termina de romper el relato de Milei. Hay funcionarios del gobierno que dicen, esto es peor que lo de Adorni todavía. Porque ellos son los que luchaban contra la casta. Y acá son ellos mismos sacándole plata al Banco Nación. Publicaba Sebastián Lacunza en Diario AR que entre ellos se ofrecían en los pasillos, che, ¿sacaste plata del Nación? Mirá que te la dan. Esto rompe el relato de la casta de Milei. Y rompe el relato de no hay plata. ¿Cómo no hay plata? No hay plata para leche, no hay plata para carne. Pero hay plata para 300, 400, 500 mil dólares. ¡Dólares! Para los dirigentes de La Libertad Avanza. Mirá algunos de los créditos. Están, está el secretario de Finanzas. Está un alto dirigente del Vice. Está el pibe este, Menem, que tiene 24 años. ¿Cómo puede conseguir que le den ese dinero en el Banco Nación? ¿Fuiste a un banco a pedir un crédito alguna vez? ¿Es fácil de conseguir un crédito? Ya hay una denuncia. Ya hay una denuncia. Vayan pasando mientras yo lo digo, por favor. Por estos créditos millonarios. Ahora, esta semana también se supo que Adorni viajó muchas veces. No 2 o 3. Publica hoy Clarín que se investigan entre 15 y 19 viajes. Esto es entre ida y vuelta. Y cuenta los viajes de la mujer, pero la plata es la misma. Me llama la atención que sean 19 ida y vuelta porque es impar. Quizá en el último la mujer se fue y no volvió. No sé. Pero 19 viajes. O sea que en 2 años, Adorni, te compraste 3 casas, 2 autos y viajaste 8 veces, 9 veces ida y vuelta al exterior. Esto rompe el relato. Y miren esto, miren esto. Adorni contrató al abogado de Chabrán. Ese abogado te cobra un adelanto, como un derecho a atenderte. ¿Sabes de cuánto es el adelanto? $300.000. $300.000. ¿De dónde saca $300.000? Y después te cobra por hora en dólares. El abogado de Chabrán va a defender a Adorni. Publica Irina Hauser, Causa Libra. Nuevos elementos muestran a Novelli y a su quebrero cripto detrás de la estafa de Milei. Más complicado. Se le acumulan los quilombos a Milei. Esta Semana Santa, el consumo de los turistas cayó 19% frente al verano de 2025, que había caído casi un 20% frente al verano de 2024, que había caído frente al verano de 2023. Es una catástrofe. El consumo en supermercados en febrero cayó 6% respecto a 2025, en donde había caído 15% respecto a 2024, y donde había caído también respecto a 2023. Van 8 meses de caída de la recaudación. Los gobernadores le están empezando a avisar a los empleados que no le van a poder pagar los sueldos. La inflación de marzo se estima entre el 3,1 y el 3,3%. Nacho Torres cuenta que le bajó 20% la venta de combustibles. Eso te lo puedo decir como Clarín comerciante dice también. que el gas puede subir hasta 60% por la guerra. Leía a Rosalía Constantino, que está muy bien informada, y está bien lo que dice. Dice, el gobierno de Milei desechó la obra 2 del gasoducto Néstor Kirchner, que había dejado lista para licitar el gobierno anterior. Con esa obra no teníamos que importar GNL. Ahora hay que importarlo, hay que pagarlo. Es decir, la situación del gobierno se volvió insostenible por la caída de la economía y por la corrupción. Y volvió a una situación peligrosa como la de octubre pasado, en donde lo salvó Trump. Pero Trump está un poquito ocupado en otros temas. Entonces apareció la campaña de los rusos. Y entonces llegaron los rusos. Open Democracy publica, pónganlo,
que los rusos invirtieron la friolera de $280.000 para 23 medios. ¿Vos te imaginás a Putin diciéndole, invertamos $280.000, pongamos guita fuerte, $280.000? Ahí hay medios que facturan 30, 40 millones de dólares, otros facturan 100, otros facturan 200. Ellos invirtieron $280.000 en 23 medios. ¿No les suena ridículo? $280.000 para 23 medios. ¿Sabes cuánto gasta Jorge Macri en Clarín en un mes? ¿Un medio en un mes? $300.000. Y ellos a 23 medios en todo un año. ¿Cuánto te da $280.000 en un año? ¿22, $23.000 para 23 medios? ¿Promedio de $1.000 por mes? Esa es la campaña rusa. YPF gastó $130 millones en pauta. Dicen que no tienen pauta. ¿Y el Banco Nación? ¿Y Arca? Y el Correo se sumó ahora. Tienen mucha pauta. Esos 23 medios publicaron aproximadamente 1 millón de notas en 2024. 250 notas dicen, ahora vamos a ver que eso está en duda, tiene esta campaña. ¿Ustedes recuerdan alguna repercusión de alguna de esas notas? ¿Alguien recuerda una nota? ¿Cuál fue el resultado de la campaña? Ahí Open Democracy muestra los nombres de los medios. Claro, está Infobae. Está El Cronista. Infobae es de Daniel Haddad, hombre más cercano a Estados Unidos que qué sé yo. Él lo dice, no tiene ningún problema. Él fue el que dio la primicia del préstamo de Estados Unidos que nos salvó. Tiene una relación con el gobierno de Estados Unidos muy superior a la que tiene incluso con este gobierno. Y aparece El Cronista, que es de José Luis Manzano, al que Milei le dio negocios con la minería, petróleo. Y él compró Telefe como una ofrenda a Karina Milei y le dijo, ¿a quién querés que eche? Entonces, hay una campaña de los rusos que invirtieron $280.000 en 23 medios, incluyendo al medio pro-norteamericano Infobae y al medio pro-norteamericano El Cronista de Manzano. Si miras la planilla, a Haddad le dieron $1.000. Se vendió por poco, Haddad, mirá vos. $1.000. Lantos publicó ayer que Open Democracy es inglés y está financiado por capitales como la Fundación Ford e incluso, y ahora vamos a ver en detalle, uno de sus asociados está financiado por el magnate Mikhail Gordokovsky, principal opositor ruso en el exilio, entre otros. Vamos a ver quiénes financian a Open Democracy. Vamos a tomar uno, Fundación Ford. Todos sabemos la historia de Fundación Ford y su historia con la CIA. Recién le dije a los chicos, miren, entren en la inteligencia artificial y lo primero que te voy a decir es la relación entre la Fundación Ford y la CIA. Colaboración con la CIA. Pero hay otra cosa más interesante, que cuando vos entras a la nota te dice quiénes son, viste que es un consorcio de medios, quiénes son los medios. Y entre los medios, mostralo. Y entre los medios aparece, fíjense, se llama Dossier Center. Dossier Center. ¿Sí? Uno de ellos se llama Dossier Center. Lantos dice en su nota de ayer, cuando uno mira con lupa el consorcio periodístico que trabajó en la filtración, encuentra un solo entramado de financiamiento detrás de distintas organizaciones que simulan un ecosistema de diversidad e independencia. ¿Qué quiere decir eso? Que los mismos financiadores, esas fundaciones truchas que generan, financian a 50 distintos, después arman un consorcio que en el fondo está simulado, son todos los mismos financistas. Ahora, vuelvo. Uno de ellos es el Dossier Center, de Rusia. Propiedad del magnate Mikhail Gordokovsky, principal opositor ruso en el exilio. Ahí está. Entren a Dossier Center. Pueden entrar en la nota y encuentran que uno de los participantes es Dossier Center. Después entran a Dossier Center y ¿quién es? El dueño.
Mikhail Gordogovsky. O sea que el principal opositor ruso, que vive en Londres, exiliado, peleado a muerte con Putin, financia un consorcio periodístico que hace una investigación acerca de una operación de propaganda de Putin. Y no lo hago para descalificarlo, no estoy haciendo todo esto para descalificarlo, estoy haciendo todo esto para bajarlos del cielo, donde los pone el periodismo argentino, y ponerlos acá, sobre la tierra, con todos, y mostrarte que los medios tienen ideología, tienen intereses. Entonces podemos discutir mano a mano. Yo no creo que hayan inventado esto, ¿eh? Yo lo que creo es que ese medio africano encontró un papelito y ellos se entusiasmaron con ese papelito hermoso y no vieron que era una estupidez hablar de $280.000 para 23 medios que incluyen a multimillonarios como Manzano, como Haddad y hasta como Cristóbal López, que tiene 2.000 millones de dólares. ¿No? No tenía sentido, pero avanzaron igual. El primero que agarra la nota es Chequeado, que es como un sello de calidad en Argentina. Si lo pone Chequeado, ese tiene un orden esto, ¿sí? Entonces vos entrás a Chequeado y buscás los datos principales. Decís, che, ¿quiénes son los medios? ¿Quiénes son los medios? Lo primero que pones es el destape, porque en el fondo apuntan al destape, que es el que más creció de los que les molestan, ¿no? Y vos decís, che, pero ¿estará Infobae? ¿Habrá puesto Chequeado a Infobae? ¿Habrá puesto al Cronista de Manzano? Entonces lo buscamos. Y la palabra Infobae aparece nada más que en un comentario de un lector que dice, che, ¿por qué no pusieron Infobae? Es decir, Chequeado agarra esa nota y borra a Infobae y al Cronista de Manzano, porque si no, no le cierra el cuentito de que hay negociaciones con los rusos, porque es un poquito complicado decir que Daniel Haddad negoció con los rusos. La verdad que tampoco se sostiene que nadie que critica y putea todos los días al chorro este de Milei necesite que alguien le dé $10.000 para hacerlo. Es una estupidez, ¿no? Digo, imagínense a Cristóbal López, tiene 2.000 millones de dólares negociando con los rusos por $10.000. Se cae solo esto. Ahora yo quiero ver la neutralidad de Chequeado. Entonces quiero ver quiénes lo financian. Y cuando vos entrás, quiénes lo financian, aparece la embajada de Inglaterra, la embajada suiza, la embajada alemana, y aparecen un montón de fundaciones que uno no conoce. Claro, Nicolás Lantos es de laburar, ¿viste? Entonces va a buscar una de ellas, que ahí está, que dice National Endowment for Democracy. Esto quiere decir Dotación Nacional por la Democracia. Es una organización que depende del Congreso Yanqui, fundada por Reagan, tiene fondos que se usan en organizaciones en todo el mundo y declara, cuando vos entrás, explícitamente entre sus prioridades el combate contra la influencia maligna de Rusia y China. Eso financia a Chequeado. No los inhabilita para hacer periodismo. No mean agua bendita. El sello de Chequeado a veces se corre un poco. ¿Por qué no pusieron en la nota a Infobae y el Cronista? Nadie los va a llamar para preguntársela. Ahora, la idea era claramente que en este tremendo momento, desesperante momento de Milei, vos taparas diciendo, todas estas críticas que le están haciendo son pagadas por los rusos. Ahora que sabemos quién es quién, podemos ver realmente qué dijeron esta gente. ¿Dijeron lo que dice Milei que dijeron? No. Hay un montón de entrevistas a la editora Diana Cariboni, que ya no sabe cómo salir de esa situación, y les voy a pasar una con Cristina Pérez. Es muy interesante porque Cristina Pérez, te imaginas, quería que dijera cualquier cosa, y lo primero que dice la mujer es, nosotros no dijimos que cobraron, ¿eh? Nosotros no dijimos que los rusos le pagaron, ¿eh? Lo primero que dijo, mírenla. Nosotros no dijimos ni podemos decir que pagaron a periodistas para que escribieran noticias falsas. Lo que nosotros encontramos fue un presupuesto muy abultado de más de $280.000 para colocar contenidos en medios digitales, en una cantidad de medios digitales con orientaciones editoriales muy diferentes, con alcances de audiencia también muy diferentes y con recursos económicos muy diferentes. Es decir, lo primero que dice en la nota, ni se lo preguntaron, ella quería decir, miren, yo nunca dije que cobraron. Bueno, sigue la nota
Y ella dice, y la verdad que las cifras están infladas. Es decir, quiere decir que ni siquiera en $280.000 para 23 medios. Míralo. Tenemos algunas evidencias, no hemos podido demostrarlo todavía, pero tenemos algunas evidencias de que las cifras están groseramente infladas, lo cual indicaría corrupción interna. Claro. O sea que les pasaban a sus superiores un costo y eventualmente pagaban menos o no pagaban. Exactamente, porque las cifras manejadas son muy elevadas para lo que se paga en el medio periodístico argentino y de toda la región. Eso por un lado. Por otro lado, había también inflación de artículos. Es decir, ahora dice que ni siquiera eran $280.000, ni siquiera eran 250 notas. Menos plata todavía. La verdad es que lo que pasó estos días es que quiere mostrar un periodismo en decadencia en el momento en que el periodismo está resurgiendo de mano de los jóvenes, que están haciendo un gran laburo en muchos medios, entre ellos en este, y están dejando atrás toda esa porquería que sale en la televisión todos los días. Y esto sale a dañarlos, ¿no? Veamos cómo sigue Cariboni, porque ahí empieza a hablar de las agencias, es decir, empieza a desligar a los medios de comunicación. Míralo. Y en tercer lugar, lo que vos decís, todos los datos que encontramos y los testimonios que nos dieron de forma informada, los de record y algunos on the record, indican que lo que los rusos hicieron fue explotar, digamos, un funcionamiento que ya existe en los medios de comunicación, que tiene que ver con estos intermediarios, estas agencias de relaciones públicas, estos prenseros que colocan contenido en los medios, y en medios que necesitan estar renovando permanentemente su contenido y de pronto no tienen todos los recursos para producir artículos propios, aceptan. La mayoría, te diría el 98%, nos dijeron que lo habían aceptado gratis de un tercero al que conocen y que saben que es una persona que les trae contenido. A su vez, nosotros pudimos hablar con uno de esos intermediarios y nos dio una versión muy parecida, es decir, yo cobré lo que cobro siempre, no tengo idea quiénes eran los que firmaban esos artículos, los distribuí entre los medios que yo conozco y que sé que lo podían publicar. Es decir, ahora ya aclara que los medios no tienen nada que ver. Y tiene dudas sobre si esas agencias, intermediarios, ahora los vamos a explicar cómo funciona, recibieron algo. Incluso habló con una y le dijo, no. ¿Para qué lo publicaron? Vamos a ver cuando dice que esto daña a los medios. Es decir, acepta que le está haciendo daño a los medios. Mirá. Hay que considerar que una consecuencia inmediata de estas campañas es el crear desconfianza, el crear descrédito, en este caso en los medios de comunicación y en los periodistas, que son instituciones muy importantes de la democracia. Y eso daña a un país y a una sociedad mucho más que solamente dirigirse a crear descrédito contra un gobierno como el de Milei, que por otra parte todos los días en los medios argentinos vemos noticias críticas sobre su gestión. Ella dice que a Milei no le hace nada esto, porque todo el día lo critican, y a los medios le hace daño. ¿Quién le hace daño? ¿Los rusos o vos? Porque yo a los rusos no los vi. Lo que los vi son ustedes haciendo este daño al periodismo. Mire, les voy a contar algo. Yo llamé a una altísima fuente de Infobae. ¿Por qué? Porque hay un periodista de Infobae que dijo, che, esa nota la escribí yo. Yo no tengo nada que ver con los rusos, no cobré nada, porque yo. Entonces yo llamo a esta altísima fuente. Y le digo, escúchame una cosa. ¿Vos hablaste con este periodista? No, yo no, pero la jefa sí. Y le cree, las publicó él. Digo, pero ¿y cómo? Si las publicó él, figuran un papelito en África que dice que... No, bueno, nosotros le creemos a nuestro periodista, no a los africanos. Entonces no crees en la investigación. Bueno, tengo dudas, me dice. ¿No? Por lo menos en el caso nuestro no tenemos nada que ver. Entonces, este medio, con relaciones con Estados Unidos, me está diciendo a mí, mirá, es muy endeble esto. Nosotros le creemos a nuestro periodista. No creemos que los rusos le hayan dado guita a nuestro periodista. Y obviamente a mí tampoco. Me dice, son $1.000 que figuran a nombre nuestro. Es decir, se empieza a romper esto, ¿no? Ahora, la denuncia incluye también al cronista de América 24, de José Luis Manciano, con el que Milei tiene negocios en minería, en petróleo. Ahora, en este momento, está pujando por la hidrovía, por trascender. Compró Telefe y se lo ofreció. Fue y le dijo a Karina, tomá, lo compré para ayudarte a vos. ¿Es prorruso, Manzano? Ahora, claro, cuando vos ves TN, los que están hablando de esto, Feynman, no nombran a Manzano porque les rompe el relato
Les rompe el relato, entonces lo tienen que sacar. Tienen que sacar que es poca plata, tienen que sacar a Manzano, de ellos, y van a esto. Y finalmente, Cariboni se mete un poco en cómo funcionan los medios de comunicación en el mundo desde que son digitales, de que dejaron de hacer papel, y lo explica ella. A ver. No es un problema solamente de los medios en Argentina, es un problema generalizado. Sí. La falta de identificación del contenido promocionado es un problema que también se da en muchos otros países, es un problema global, te diría, y yo creo que los rusos lo único que hicieron, digamos, medianamente bien, si se quiere, fue explotar esa grieta, esa falla, digamos, en cómo funciona el sistema para poder colar esos contenidos. ¿Qué quiere decir con esto? Antes los diarios vos los ponías en un kiosco y la gente lo agarraba y se lo llevaba y qué sé yo, y ya estaba, dependía del kiosquero, si lo mostró el diario. Ahora en Google, para que te ofrezca, vos tenés que indexar, es decir, tenés que ponerle muchas notas. Unas 10.000 por mes, un mínimo de 100.000 notas por año, ¿te parece mucho, no? Bueno, es así. ¿Y cómo te nutrís de esas notas? Bueno, el 90% lo hacen acá abajo, en la redacción. Después están las firmas, estas firmas conocidas que vos reconocés en el destape. Después están los colaboradores externos. Después están las agencias, que muchas son muy conocidas, como Reuters, Associated Press, Bloomberg, EFE, todas esas agencias internacionales, las que vos le pagás un abono mensual. Después hay agencias de SEO. ¿Qué son agencias de SEO? Agencias que saben escribir notas que vos las dejás 10 años y la gente las sigue leyendo. Por ejemplo, el día que murió Gardel, ¿sí? Y después hay agencias con las cuales vos completás a veces 10 notas, 20 notas, qué sé yo, porque tenés que llegar a esos números para que Google funcione. Funciona así, lo inventó Google. Así como ahora la IA está rompiendo el sistema totalmente y los ingresos en los portales en el último año bajaron un 50%, Google había generado eso y todos se adaptaban a eso. Y todos se adaptaban a eso. Ahora, con la inteligencia artificial, no hacen falta salir a buscar notas, porque podés hacer 100 notas en un rato. En nuestros casos, esas notas que figuran ahí eran de una agencia que laburó 2 o 3 meses acá con nosotros en 2024. Cuando esta gente nos llamó 2 o 3 veces, hablamos con ellos. Y cuando vieron la nota que hay un error, nosotros eliminamos. Y cuando dijeron, che, mira que hay algunos autores que me parece que son inventados con IA, nosotros eliminamos. ¿Por qué? Por una cuestión de transparencia nuestra, como eliminan notas el New York Times o cualquiera cuando encuentra un error. Ahora, después la mayoría de las notas que dicen los rusos, qué sé yo, están ahí, la puedes ver. ¿Por qué? Porque son notas que no tienen nada, porque no me consta que los rusos tengan algo que ver. Porque además me importa un carajo si los rusos tienen algo que ver, pero yo no tengo nada que ver con los rusos. Yo no los conozco. Conozco a Tolstoy y a Dostoyevsky nada más. Y porque lo que dicen es verdad. Entonces la mayoría de las notas están ahí. Ahora, la editora, además de dar como 10 notas, ayer tuiteó. Y lo dijo directamente, que el gobierno estaba tergiversando. Dice, es mucho más fácil tergiversar la información y salir a cazar periodistas, eso hizo el gobierno, que entender cómo la campaña de desinformación rusa explotó una vulnerabilidad del sistema mediático. Ella habla de la ausencia de controles editoriales, cuando quieras vení, manejalo vos el portal, pero le está diciendo al gobierno que está tergiversando lo que ellos dijeron. Porque por más que no me guste cómo trabajan, que me parece endeble la forma en que trabajan y que tienen intereses e ideología, ellos nunca dijeron que nadie compró, que nadie arregló. Ellos jamás dijeron eso. La nota no dice eso. La nota no dice eso. Ahora, muchachos, Open Democracy, periodismo es incomodar al poder, no incomodar a colegas. Periodismo es incomodar al poder, no hacerle daño a un sistema de medios como el argentino. Periodismo es incomodar al poder. ¿Ok? Ahora, ¿ustedes recuerdan alguna nota de estas? Yo no recuerdo ninguna. ¿Cuál fue la importancia, la relevancia que tuvieron estas notas? Yo lo que sí recuerdo es que Ari, cuando vio 1,5 millones de pibes que no podían comer, según UNICEF, encontró que la comida se estaba pudriendo. Esa me la acuerdo perfectamente. O que Franco Mirraji encontró en el teléfono de Novelli que dice que le dieron 5 palos a los Milei. Esa me la acuerdo. Esa me la acuerdo. O que Lijalá descubrió el crudo de la entrevista arreglada entre Jonathan Viale y Milei y lo denunció. O Esper, o Karina. Esas son las notas que duelen. Y son ciertas. Ahora salieron a amenazar con la CIDE, que es una de las cosas que van a usar. ¿Sí? Nos están espiando y lo quieren legitimar con esto. Salió la CIDE.
Este es Caputo, que Caputo está atrás de todo esto. Caputo es el que está tratando de ganar puntos con Milei, armando toda esta operación. Después sale Milei y dice, el espionaje que ha trascendido es de gravedad institucional. Mira vos. Qué raro, porque no es lo que dicen los que hicieron este laburo. Y después, Milei retuitea al gordo Dan, y acá se pone más serio, y dice que los periodistas son terroristas. Ahí está, ¿ves? Con lo cual, te pueden matar. Voy a leer parte de la nota de Nico Lantos, que ha hecho una investigación extraordinaria, es uno de los grandes periodistas de este país, Nico Lantos. Y dice, Nico busca todo lo que fue retuiteando Milei y entonces arma un párrafo. Dice, el gobierno salió a denunciar una gran conspiración contra el pueblo argentino. Hay periodistas que cometieron traición a la patria por subordinarse a una potencia extranjera en minas de lograr un desenlace violento, lo que constituye un hecho de gravedad institucional inédita en la historia. En consecuencia, habría que declarar al periodismo como una organización terrorista y perseguirlos a las últimas consecuencias, hacerlos mierda y que terminen todos adentro hasta 25 años de prisión. Esto mandó a tuitear Santiago Caputo y retuiteó el presidente, porque ahí me consta que fue Santiago Caputo y yo ya hablé con él el sábado yo. No hablo con tus tuiteros, hablé con vos y lo sabes bien y te recagué bien a puteadas, porque sos una basura. Caputo organizó milicias digitales para hostigar al periodismo y para generar violencia. Porque estos tipos después se ponen violentos. Y yo soy la prueba de esa porque estuve 2 días internado. Hay un periodista, Darío Gallo, que dice que no sabe dónde estuve internado. Instituto del Diagnóstico estuve internado. ¿Sí? Por un loquito que se vuelve loco con las milicias digitales de Caputo. Eso es fascismo. Veremos cuando no estén en el poder la figura penal de estas cosas. Agredieron a Ari Lijalad, que para mí es uno de los grandes periodistas de este momento. Alguien, un troll de Caputo, pone te comiste una poronga de 2 metros y Javier Milei pone solo la puntita. Es el presidente de la nación. Ese es el presidente de la nación argentina. ¿Sabes qué le genera impotencia? Impotencia, y tomala la palabra como te la digo, impotencia te genera Milei. Que Ari es más inteligente que vos, que labura en serio y que te metió la investigación de los comedores. Que te agarró transando con Jonathan Viale. Que agarró el celular de Novelli y encontró que te había dado 5 millones. Eso es lo que te vuelve loco, Milei. Eso es lo que te vuelve loco. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la real influencia que hay en Argentina, en la política argentina en este momento? ¿Son los rusos o es Trump, que él dice que él hizo ganar a Milei? Míralo. ¿Considerar participar en esas elecciones para elegir líderes que crees más aptos? Bueno, yo sí que doy mi apoyo. He dado mi apoyo a mucha gente, pero he respaldado a personas que a muchos europeos no les caen bien. He dado mi apoyo a Víctor Orbán. Respaldé, volviendo a Sudamérica, a Latinoamérica, a Sudamérica, a Milei allí en Argentina. Él estaba perdiendo en las elecciones y yo le di mi apoyo y ganó por una victoria aplastante. Pues Acá no hay que investigar nada. Lo dijo Trump. Ayer tuiteaba Juan Carlos Monedero, el español, una nota de The Guardian que dice operaciones psicológicas de Estados Unidos. La está haciendo en este momento. En todo el mundo está coordinando campañas. ¿Con quiénes la harán? ¿Con esos que ponen la banderita arriba del escritorio? Está haciendo Estados Unidos en este momento. Un tuit de Seba Lacunza también recordaba Cambridge Analytica. ¿Te acordás? Cambridge Analytica, que dijeron, sí, nosotros trabajamos en la campaña para hacer perder al kirchnerismo y que el presidente sea Macri. Estas cosas tienen pruebas, muchachos. Estas cosas tienen pruebas. El embajador de Estados Unidos, Lamelas, dijo que él estaba trabajando con los gobernadores y que iba a asegurarse de que Cristina siguiera presa. Pónelo. El problema con Argentina no es que sea un problema, es más bien un desafío o una solución. Hay 23 provincias y cada una de ellas tiene su propio gobierno independiente. Y ese gobierno independiente podría negociar con fuerzas externas, con los chinos u otros, para venir y realizar proyectos en esa provincia en particular. Y eso también podría propiciar la corrupción por parte de los chinos. Uno de mis roles como embajador sería viajar a todas las provincias y tener diálogo y establecer una verdadera asociación con esos gobernadores, no solo con el presidente Milei, Gerardo Huerta, el ministro de Relaciones Exteriores, Luis Caputo, Santiago Caputo y todos los demás en el gobierno de Milei.
pero mi papel es también salir al interior y asegurarme de que erradiquemos la corrupción y apoyar a Milei y al gobierno de Milei en todos sus esfuerzos para llegar al fondo del atentado a la AMIA y para asegurarme de que Cristina Fernández de Kirchner reciba la justicia que bien se merece. Todavía hay un movimiento ahí fuera, hay un movimiento kirchnerista, es incluso más de izquierda, incluso mal dicho, aún más a la izquierda que el movimiento peronista, y eso es algo que debemos seguir vigilando. Argentina ha tenido tiempos... Tenemos que seguir vigilando, tenemos que asegurarnos que Cristina siga presa, es el virrey. Y ustedes andan buscando $280.000 en 23 medios, con Daniel Haddad y Manzano en el medio. El problema que tiene el gobierno, y todos estos chupamedias que ven que se le termina, es la miseria de los argentinos. Ayer Agustín Salvia, el hombre que se encarga de medir la pobreza para la Universidad Católica Argentina, dijo, hay una ficción metodológica detrás de la caída de la pobreza. Hay un tuit del Centro de Estudios de la provincia de Buenos Aires que da algunos datos sobre la medición de pobreza y es bien interesante porque compara. Cuando midieron la pobreza, dijeron que la gente gana tanto, y en realidad, cuando vas a buscar los números oficiales, gana mucho menos. Y eso lo hicieron con los salarios privados, con los salarios públicos, con los salarios informales, con los jubilados. Y las diferencias son enormes. Está a la luz, no hace falta investigar, está a la luz. Tomás, ¿cuánto midió el INDEC para medir la pobreza? Mirá. Dice, al comparar los ingresos de la encuesta permanente de hogares con otros registros, se ve una clara inconsistencia. Según la encuesta de la pobreza, los salarios privados formales crecieron 17,6%, pero en realidad cayeron 1,4% según el mismo INDEC. Es decir, el INDEC dice que los salarios cayeron 1,4%, pero cuando va a medir la pobreza dice que subieron un 18%. Ese es el problema que tiene que Milei. Los pobres, no los rusos. Y eso no los inventaron los rusos. Ayer, Sebastián Premisi en el Destape dice el desempleo real. Y da un desempleo que es mucho más grande. Entonces, todo es mentira. Todo es mentira. Y lo que lo está matando es Adorni y Libra. Esta nota última de Clarín, con los 15, 19 viajes, eso es lo que lo está matando. Él tiene que decidir hoy, después que salió esta nota, ¿qué hace? ¿Cuál es el problema que tiene? El que sigue, Vanessa Petrillo, pedido de indagatoria a Milei. Él lo que ve es que si lo larga Adorni, van por él. Porque este muchacho, además de ser un fascista, se peleó con algunos poderes fácticos importantes. Y ahora van por él. Entonces tenemos un presidente con la economía hecha mierda, con los casos de corrupción sobre la mesa, que desesperado arma esto. Y como a algunos les conviene, lo siguen. Ahora, Milei, Caputo, esto te va a durar lo que un pedo en una canasta. Porque la gente cuando tiene que ir a comprar la leche o la carne, no cree que la culpa de los aumentos la tengan los rusos. La tenés vos. Ese es el problema que tenés. Buen día, ¿cómo están? Buenos días. Como vino Roberto. Muy bueno, muy bueno. Me llama la atención de que porque vienen de afuera son, bueno, loco, son seres humanos, qué sé yo, no sé, se pueden equivocar. Pero ahí en el tuit que seguía de esta mujer, dice, presuntamente, digamos, vos haces una investigación que va a tener mucha repercusión, y vos decís, bueno, presuntamente esos $280.000, digamos, bueno, la verdad que tenés que ser un poquito más riguroso cuando haces una investigación de tal magnitud y con la influencia que pueda tener. Y me sorprende porque ahí en ese grupo está Santiago Donel, que yo lo conozco, que hizo muchísimas investigaciones vinculadas con filtraciones, pero filtraciones con documentación fehaciente. Acá la verdad es muy flojo, digámoslo. Y entonces uno dice, bueno, pero entonces ¿por qué lo hicieron?
por qué lo publicaron. Entonces, me parece que se invierte la carga de la prueba. Tendrían que ahora explicar, digamos, cómo consiguieron esa información, por qué lo hicieron, por qué no avanzaron en la investigación para hacerla más consistente. Claro, no te quedes con un papelito que dice algo, sino andá y chequea y buscá que todo lo demás cierre con eso. Claro, porque a veces también con la información lo que sucede es que es el momento en que se decide dar una noticia, a veces que es lo que cambia justamente, que tenga... Alconadamón, con el diario de la Nación, dejó pasar unos meses después que ganó Macri Por el Panama Paper. para dar el Panama Paper, que en los demás países se dio antes. Sí. Y la Nación esperó. Entonces, la inocencia de estas cosas, yo no sabía, en serio, hasta que Lantos no me lo mostró, él te va mostrando, Lantos, el consorcio son varios medios. Y cuando vas a ver los financistas de cada medio son los mismos. Entonces, ¿es un consorcio o los que ponen la guita, la Fundación Ford y todo eso, dice, che, no armemos uno, armemos 50, después se juntan, y eso da credibilidad. Yo no digo que esta mujer, con la que hablamos 2 o 3 veces, es deshonesta y nada por el estilo. Digo, hay una tendencia, porque si no, con un papelito vos no salís. Si a mí Ari me trae un papelito y dice, mira, Roberto, encontraron unos africanos un papelito acá que dice que Daniel Haddad recibió $1000 de los rusos. Ari, él nunca me lo traería y yo le diría, no, Ari, no podemos publicar esto. Claro. Ahora, lo que hizo el gobierno con esto este fin de semana fue una locura. Es avanzar también en la persecución al periodismo, ¿no? Que no es nuevo en este gobierno, pero que ahora tiene otras estrategias, si se quiere, porque recordemos que el gobierno está atravesando un montón de denuncias que tiene que ver con Adorni, que tiene que ver con los préstamos del Banco Nación a funcionarios públicos, que tiene que ver con una falta de transparencia y opacidad. Entonces ahora ya no es solo el gobierno diciendo no odian lo suficiente a los periodistas, sino también, bueno, chequeado, prestándose a decir, bueno, tales medios hacen una persecución pareciera al gobierno y están todos los días buscando malas noticias para el gobierno. Miren, las malas noticias salen del INDEC, o sea, salen del Instituto de Estadísticas Públicas. Salen solas. Ahora, ¿cómo chequeado se olvida justo de poner a Infobae y al cronista de Manzano? Es llamativo. ¿Qué quieren que les diga? ¿La verdad? Por ahí les parecía inverosímil, ¿no? Que sea justamente... Bueno, si es inverosímil una cosa, eso me dijo el hombre de Infobae. En el caso nuestro, está mal. Si esto está mal, me hace dudar de todo. Claro. Es eso. Pero por eso me extraña, porque son periodistas que tienen esa norma que dice, bueno, vos chequeás 1, 2, 3 fuentes, y bueno, si vos chequeás y uno te dice, mirá, no tenemos nada que ver, y entonces si hay una que te dice no tiene nada que ver, y empezás a ver los montos y todo, bueno, hay algo que no te cierra. Y entonces vos agarrás y profundizás la investigación, o como muchas otras veces, cuando uno tiene una información que por ahí deseás que querés publicar, le decís, no la publico, la tirás porque no la podés chequear, porque te das cuenta que no es consistente, pese al deseo de querer publicarla. Acá yo creo que hubo más deseo de querer publicarla que la consistencia de la información. Pero y, además... y la dimensión es importante. Vos no podés decir que el imperio ruso invirtió $280.000. Es una joda, digamos. Vos agarrás, la verdad, vos agarrás y hacés los números, $280.000. ¿Con cuántos medios? 23. 23. ¿Con cuántas notas? Bueno, te das cuenta que es... Ella en un momento dice, nosotros nos dimos cuenta que esa cifra incluso está inflada. Porque, dice, no puede ser que paguen $3.000 por una nota. Primero, no puede ser que te pague el que te da la nota, ¿entendés? La contraprestación es que uno pone la nota y el otro paga. Pero, entonces dice, debe haber sido menos. Quiere decir que ella misma dice, no fueron los $180.000, fueron menos. Y si es menos, ¿dónde está el interés público de la nota? Claro. Y además pareciera haber como una injerencia como si el periodismo se guiara por la embajada de Rusia en un gobierno que no solo está totalmente alineado a Estados Unidos, sino donde Estados Unidos bajó un montón de plata. Digo, lo dice la nota de Alfredo el fin de semana, la cantidad de dólares que llegaron de parte de ese apoyo incondicional. Entonces también pretender marcar a Rusia como el demonio que quiere meterse en la política argentina cuando tu política está totalmente atravesada por otro país, es raro. Vos no sabés hasta dónde va a llegar, porque ahora el gobierno va y le lleva esta denuncia a un juez que come canapés en la embajada. Claro. Que se empacha en la embajada el 4 de julio y todos los días. Entonces, ¿hasta dónde pueden llegar estos tipos? Nunca lo sabés, la verdad. Que se metan con Ari, que hay que meterse con Ari, la verdad.
qué sé yo, ha metido tantos goles con una rigurosidad, una precisión en su trabajo. Pasa que el tipo está recaliente por... Y por eso se meten con Ari también. Por eso se meten con Ari. Flojo también en la parte esa de que dice, bueno, que en realidad había un sistema de corrupción interna que le vendían las notas y le vendían estas operaciones a un precio más caro, que es que, la única base para esa afirmación era que supuestamente estaban arriba del precio de mercado de notas, que yo no sabía que había un mercado de notas internacionales para este tipo de operaciones, con lo cual digo, hasta ese punto está flojo en cuanto a sustento. En cuanto a qué te basás para decir, bueno, que el precio en realidad estaba arriba del precio de mercado, por lo cual hay un sistema de corrupción interna que ellos les vendían más caro a quien sea que le estuviera pagando. Sí. Pero además, ¿se comprobó que el contenido de las notas eran fake news? ¿O eran solo informaciones? Son similares a las que hacemos nosotros diariamente, no son investigaciones, son similares a las que salen, el breaking, que salen notas y notas y notas y notas todo el tiempo. Por eso digo, la gente no sabe que las notas no son nada más que de la gente conocida, que hay 100.000 notas por año y Infobae debe tener 250.000, qué sé yo. Ese es el mercado. Entonces hay acuerdos con universidades que todos los días te entregan 5 notas de los pibes. Claro. Dice, bueno, un pibe de esos hizo con inteligencia artificial otro nombre. ¿Querés que le pida el DNI al tipo? Vos mirás la nota. Pero bueno, a mí me parece que el tema es la situación en la que los agarra a ellos. Fíjense que ayer no estaba más en los medios. Yo dije, yo podía no haber hablado porque la verdad que ya no está más en los medios. Pero digo, no, bueno, yo tengo que hablar por lo menos al público nuestro. Decirle, che, mirá que todo esto es una basura. Y además realmente yo me enojé porque vi amenazas muy severas hacia mí, hacia mi familia, hacia Lili Jalad. Por eso me enojé con Caputo, porque yo creo que es Caputo el que está atrás de todo esto. Caputo, como maneja la CIDE y la ARCA, YPF, qué sé yo, se cree que todos le vamos a chupar las medias. Pero es pesado. Y yo ya estuve internado por estas cosas. Porque hay gente que las cree. Hay gente que las cree. No, y lo pone en un contexto de debilidad del gobierno. Debilidad del gobierno que tiene el combo de corrupción más estancamiento económico. Claro. Cuando hago la referencia a la década del 90, la corrupción de Menem en la primera etapa, cuando tenías el ciclo ascendente de la convertibilidad generando esa bonanza ficticia, era, entre comillas, soportada por la sociedad y soportada por el poder económico, por la triple alianza de los grupos económicos locales, la banca acreedora y grupos multinacionales de servicio, porque tenían que asaltar el Estado con las privatizaciones. Entonces era soportada las corrupciones varias durante el menemismo. Después, cuando ya la convertibilidad dejó de mostrar que la bonanza, sino la cara más dura de desempleo, marginalidad, cierre de empresas, que ya se había agotado la posibilidad de el asalto al Estado, porque ya se habían dilapidado todos los activos públicos, aparece la corrupción. Y entonces ahí se empieza a debilitar ese gobierno o ese ciclo político. Hoy, en una forma mucho más acelerada, lo que tenés es corrupción y estancamiento económico. Pero fundamentalmente, que lo muestran las encuestas, la sociedad, la mayoría ya no tiene expectativa. No tiene expectativa de que va a estar mejor. Y entonces no tengo expectativa de estar mejor y estos se chorean todo. Y entonces ahí bajan. ¿Qué tienen que buscar? Los periodistas. No, en la propia realidad que los está acorralando. Claro. Si ellos no tuvieran esta crisis económica, hay temas que se los sacarían así como una pelusa. Y le pidieron crédito al Banco Nación, Siria, le pedimos crédito al Banco Nación. Y viajó con la mujer, claro. Sí, viajó con el Banco Mujer. ¿Entendés? El tema es que la gente está muy molesta y además ellos dijeron que era la casta y sacan crédito. La nota de Seba Lacunza en Diario Ar dice que se cruzaban en los pasillos y que decían, che, ¿sacaste crédito en el Banco Nación? Mirá que te dan 400, 500 mil dólares. ¿Te imaginas? Los tipos dicen, voy. Pero Caputo lo dijo ayer a la noche. Digamos, es de una impunidad absoluta. Luis Caputo, ministro de Economía, en una entrevista. ¿No es a dónde? Con Luis Majul en La Nación. Ayer estaba trastocado, yo no sé si había chupado algo, las cosas que dijo ayer Caputo. Bueno, no, estaba... Adelante de Majul puede decir lo que sea. Lo que sea. Dice, viste que la enorme morosidad que hay, él decía,
Bueno, la gente se endeuda en todo el mundo. Sí. Y Majul no le decía, no, ¿qué deuda? Morosidad, no deuda, flaco, morosidad. Y lo deja seguir, diga lo que diga. Totalmente. Pero, Sí, claro. ¿Qué se puede ahorrar en 3 meses y comprarte una moto? La gente no gasta en comida y ahorra y se compra una moto. Guarda que en 3 meses te podés morir de hambre si no comes antes de conseguir la moto. Las cosas que dijo ayer. No. Bueno, y decía que, yo invito a que todos los funcionarios A todas las esos personas. créditos. No, Pero lo que pasa es que las Que tienen personas no trabajo. tienen las mismas condiciones que los funcionarios Claro. en los créditos del Banco Pero él dijo Nación. las personas que tienen trabajo pueden conseguir... No tienen el mismo crédito, no tienen las mismas condiciones. Los funcionarios, Ya lo o sé, mejor lo digo dicho, lo los que él empleados dijo. públicos en el Banco Nación tienen condiciones mejores que el resto de la población que va a sacar los créditos. O sea que ahí está falseando. Totalmente. Pero no había una regla implícita que cuando vos sos funcionario político de una gestión, incluso en el Banco Nación o donde sea, y aún teniendo altos ingresos, no podés acceder a los créditos del Banco Estatal. No sé si estaba la norma. Lo cierto es que en los hechos, Petovelo... Si sos funcionario político no tenés estabilidad laboral. Eso Además, es un punto por importante. eso. Pero Petovelo, yo creo que él sale porque Petovelo lo expone. Sí. Petovelo, Lo echó al el funcionario. ministra de Desarrollo Social y Capital humano. Capital humano. Echó a su jefe de gabinete. Echó a su jefe de gabinete porque el jefe de Tenía un gabinete crédito. tenía ese crédito. Entonces lo dejó expuesto. ¿Por qué? Porque su gente, los de Caputo, Furiase, Núñez, sacaron ese crédito. Claro. Y entonces, ¿qué tendría que hacer Caputo? Tendría que decirle, bueno, tienen que renunciar. Entonces, como no quiere que renuncie, sale a apoyarlo. Se tira sobre la granada. Él salió ayer, de hecho, a aclarar que habló con Petovelo y que supuestamente la causa de la renuncia de esta persona no tiene que ver con Claro. el crédito del Banco Nación, Mentira. sino con otra cuestión. Sí, lo Que dijeron no se ellos sabe cuál mismos. es. Eso te iba a decir, porque ella, la actuación de ella es totalmente contradictoria con lo que hace este gobierno, que es muy lejos de echar a alguien, es bancarlo Claro. a Claro. muerte. Ella actuó de Esta manera... es la que echó porque habían comprado una cafetera cara. Claro. Tenemos el recorte de Caputo hablando justamente de los créditos del Banco Nación, está en el tape 4, promoviendo justamente que todos y todas saquen los créditos del Banco Nación. O sea, yo le digo a todo el mundo, desde a los funcionarios hasta amigos, hasta al que se te ocurra, vayan a tomar créditos hipotecarios, porque me parece una oportunidad única, porque, digamos, primero porque le conviene al país, porque el crédito hipotecario, digamos, que se desarrolle, digamos, crédito reactiva la economía, ayuda es a un reactivar. motor de reactivación fenomenal, es el mayor motor de reactivación. Además es la mayor justicia social. ¿Qué más justo para alguien que tiene trabajo que tener su casa y no tener que esperar 40 años a ver si eventualmente puede ahorrar lo suficiente para pagar la casa? Además, porque creo que después las propiedades van a subir, con lo cual, si me preguntás el consejo, yo digo, apúrense, vayan todos a sacar un crédito hipotecario porque todavía hay sobrestock. Bueno, había muchos en redes que justamente uno puede simular los créditos y hoy en día de manera online puedes ver si tenés acceso o no. Obviamente que la mayoría de las personas no tienen acceso, incluso personas que tienen un trabajo en relación de dependencia, porque son altos los requisitos que se piden, sobre todo en el mercado de la deuda hipotecaria, ¿no? No solo en términos de antigüedad en el trabajo, sino también, bueno, cuánto tenés que ganar para poder afrontar una cuota durante 30 años. No, pero ¿qué departamento compraron? Porque la verdad, ya a esta altura, como son funcionarios públicos, son recursos públicos, hay que conocerlos. Claro. Pues si sacas un crédito de $300.000, no es que todo ese dinero va y se compra. Según No el se banco compró. te piden una parte que la tenés que poner Claro, vos. tenés que ponerla. Tenés que, pero ¿cuánto? Y medio palo Entonces, verde, una propiedad ponele. Claro. De $500.000, $600.000. Bueno, No se compra, ¿qué es lo que compraron? Claro, ninguno se compró un monoambiente para que Claro. sea su primera vivienda. Exacto, entonces, ¿qué es lo que compraron? Claro. Entonces, ¿de cuántos metros cuadrados? ¿En qué barrio? Lo que uno ve es que todos están mejorando su calidad de vida. Totalmente. Viajan más, compran propiedades, todos están mejor desde que están en el gobierno. Con el Estado, ¿no? Y la verdad es que ganaron porque iban a hacer lo contrario a eso. Sí, es una nueva casta, es la nueva generación de la casta que se está comprando sus casas de $500.000 gracias a un crédito que
está bien, ahora lo pagarán. Hay que ver si dejan la función pública, si lo van a pagar, no lo van a pagar, qué va a pasar. Por ahí es como Vicentín, con ¿no? esos créditos. Claro. Sí, yo temo un poco eso. Le dieron un crédito a un chico de 24 años. Yo qué sé qué va a hacer él en su Menem, vida. ¿cómo se llama? Sharif Menem. Sharif Menem, 24 años, le dieron Sí, 300 sobrino $300.000. de Lula y de Martín. Capaz le pinta irse a trabajar a Australia, no paga nunca más el crédito. ¿Qué sé Bueno, yo? el empleado de Petrolero no lo paga seguro porque lo rajaron a la mierda. Claro, ¿qué pasa con esos créditos? Y después el otro punto, fue una entrevista muy interesante, es una entrevista de poco más de media hora, donde Caputo tiene un registro, lo viene Está tan teniendo claro este que año. Caputo le dice, hoy voy, y Majul le dice, dale, vení. Cuando él quiere, va. Sí, totalmente. No, Majul no le hace ni una pregunta. De hecho, en el tape 5 tenemos lo de morosidad. Yo la segunda vez, yo lo entrevisté a Alberto. Sí. Y al mes me dijo, che, ¿salgo mañana? No, si saliste el mes pasado. Pero yo soy el presidente. ¿Y a mí qué me importa ser presidente? ¿Se entrevistó? Lo dijo yo. Este tipo entrevistan 30 veces al presidente, 50 veces al ministro, porque ellos lo llaman. La otra vez, viste que se equivocaron y le mandaron un WhatsApp a un productor que ya no estaba con Majul, y le estaban diciendo, mañana va Milei. A Majul le estaban avisando que iba Milei. Claro. No deciden ellos los invitados. Es muy fuerte. Sí, es un lugar bastante indigno para el periodista que le toque. Esta vez le tocó a Majul, pero es bastante indigno porque se nota que no hacen... Hacen algunos ejes, pero no hacen ninguna pregunta y la repregunta está prohibida directamente, ¿no? Claro. Evidentemente no está permitido. Y en el tape 5 habla justamente Majul en un intento de hablar de la morosidad, pero se ve que ese tema estaba fuera, así que habló de la deuda en términos amplios. Entonces, la gente hoy Las deudas de la familia, que el nivel de endeudamiento es uno de los más altos de la historia reciente en Argentina. ¿Cómo lo explica eso? Es un dato negativo, no es positivo. Pero es un dato... No, eso hay que desmitificarlo, Luis. La mayoría de los países en el mundo, la gente vive con deuda. Lo que pasa es que las honra. O sea, no es un problema tener deuda. No es razonable que vos tengas que pagar todo cash. No está mal eso. Hay deudas. ¿Hay deuda? Con las billeteras electrónicas. Hay deuda con los créditos ordinarios o extraordinarios. Hay deudas con las expensas. No es un dato que le preocupe. Pero Luis, lo que tiene que al que le tiene que preocupar eso, si tiene un problema, que no lo tienen... Son los bancos, claro, o a los prestamistas. Claro, no sé. o sea, los bancos son los encargados de dar los créditos. Nosotros creamos las condiciones macro. Yo no me voy a meter en los departamentos de crédito de cada banco para ver si otorgaron bien el crédito A o el crédito B. La mitad de los que compraron electrodomésticos en Argentina no los puede pagar y él no tiene nada que ver. 1 de cada 5 de préstamos de billeteras virtuales no lo puede pagar. No lo paga. O sea, la morosidad es más del 20%. Pasa que Majul le dice la deuda, es la morosidad el problema. El tema es la morosidad, no que la gente se endeude. Pero el ministro lo sabe. Que claro, el tema por es la eso. morosidad. Y cuando le contesta de esa manera le podría decir, no, lo que yo le quiero decir, ponerle que no sepa de ser morosidad, Majul, porque es difícil. Le puedo decir, pero yo me refiero que no solo que se endeudaron, sino que no la pueden pagar. Claro, ¿por qué no lo puede Bueno, pagar? a mí me cuesta decir supermercado, a él le puede costar decir morosidad. Claro, pero ¿cuál es el problema de que no lo pueden pagar? Lo dije Entonces bien. ahí puede continuar en la entrevista. ¿Por qué no lo puede pagar? ¿Y por qué no le alcanza la por qué no le alcanza la plata, ministro? Entonces no tienen empleo, tienen pluriempleo igual. Entonces ahí es donde le estás haciendo una entrevista para que trate de explicar, digamos, cómo es que la morosidad en el sistema financiero formal de las familias está arriba del 10%. En las billeteras virtuales arriba del 25%. En las de electrodomésticos en el 50%. Entonces dice, ministro, usted tiene un problema ahí. No es que no es un problema eso. Uno de cada dos que compra electrodoméstico no lo paga. Yo no tengo nada que ver. Claro, es que el tema de Caputo es que dice, no, ese es problema del banco. Claro, pero vos sos el ministro de Economía y la tasa de morosidad es la más alta desde la salida del estallido del 2001. Vos tenés una responsabilidad y vos sos el ministro de Economía. No estamos hablando con un asesor financiero X. Y en el tape 6 tenemos ahí un atisbo de Majul donde habla efectivamente de llegar a fin de mes. No dice morosidad, pero sí de que las personas están teniendo dificultades para llegar a fin de mes. Y la respuesta de Caputo, me reservo el adjetivo. Vamos a escucharlo. Superávit comercial como el que tuvimos en enero y cosas, y vos explícame cómo tenemos entonces un dólar atrasado. A ver, ministro, pero usted entiende que a la gente le cuesta llegar a mucha gente le cuesta llegar a fin de mes, lo entiende eso, ¿no? Y lo acepta. No necesito salir con un llegadómetro, ¿no?
Pero te lo cambio lo que decís, porque cuando vos decís que hay gente que le cuesta llegar a fin de mes, de alguna manera pareciera que estás diciendo por culpa de ustedes. No. Y en realidad es exactamente al revés. Yo tengo que mirar... Dios me libre. Dios no lo permita. Esta muestra que la gente está mucho mejor que en el 2023. Claro. Y si lo comparo contra el contrafáctico, porque la realidad es que íbamos a hacer Venezuela, estamos muchísimo mejor. No sé. ¿Cómo se compara un contrafáctico? No llego a fin de mes, pero vos estás mejor. Le dice, Sí. no llego a fin de mes. No, pero la gente está mejor. Claro. Además, es el mismo ministro que el año pasado, cuando justamente aumentaba la cantidad de gente endeudada, decía, no, estamos revitalizando el crédito, que es lo que tiene que pasar en un país normal. Claro. Y ahora que la gente no puede pagar la deuda, porque las condiciones de Argentina y la gente se endeuda cuando no tiene para pagar en efectivo. Totalmente. Yo creo que el aumento del nivel de delirio en las notas, prácticamente pueden hablar con Majul solo, fíjate que ahora con TN le cuesta un poquito más, están teniendo algún problemita con el Grupo Clarín, va aumentando al mismo ritmo que cae la economía. O sea, cada vez dicen más locuras. No sé si lo tienen esa parte que dice que la gente gasta menos en comida porque está ahorrando para comprar la moto. Por supuesto que lo tenemos. Yo vi un meme de un tipo en un changuito en su mercado con una moto en el changuito. Sí, lo escuchamos porque lo escuchamos y lo debatimos, está en el tape 8. Caputo diciendo que hubo un cambio en qué consumimos los argentinos. Qué sé yo, motos, aumentó 44%, autos, récord. Antes la gente se sacaba los pesos de encima por temor a que se le devaluaran. Iba al supermercado y se estoqueaba con cualquier cosa. Hoy hay crédito, entonces vos con esa plata también tenés la opción de acceder a otro tipo de bienes. En vez de gastártelo claro, ahorrás 3 meses. Una salida en la calle, 2 salidas. Claro, ahorrás 3 meses y por ahí te compras una moto. ¿Entendés? Ahorran en leche, en carne. Vos sabés que yo esta discusión la tuve con Laje cuando estaba Cristina. Y él decía, no, la gente está comprando 1 millón de autos porque se saca los pesos de encima. Digo, mirá, Laje, ponele que hay inflación, entonces yo en vez de dejar la plata en la caja de ahorro todo el mes, me la gasto la primera semana, voy al súper y lo guardo, qué sé yo. Ahora, si yo puedo comprar un auto, porque meter la plata para el auto. Entonces, ahora la gente no se saca los pesos de encima porque no hay inflación. O sea, si no puede comprar la comida porque no la tiene, la inflación te puede hacer que vos adelantes unos días. Si vos tenés capacidad de compra para comprar un auto, para comprar motos, para irte como antes la gente se iba a Mar del Plata y llenaba todo eso, es porque tenés la guita, no porque te la gastás antes, es porque la tenés. Sí, y además hay ciertos consumos que son inelásticos porque justamente no es que vas a comer vas a menos dejar de tomar carne, leche? Exacto, la comida es principalmente eso. Tu hijo te dice, dame leche, y dice, no, hijo, me quiero comprar una moto. Yo no sé el rating que tiene Majul, pero me parece que cualquier persona que vio... Un punto. Bueno, no es tanta gente entonces, pero la gente que vio la entrevista era está quinto, sexto, en serio, ¿eh? Era indignante, ¿Cómo lo soportas, porque Luisito, nunca contestó eso? ningún problema. No, Digo, ayer, jodiendo con Pesky, que le hacía el humor, yo le digo, escuchame una cosa, yo mido 10 veces más que vos, y él me dice, pero yo facturo 10 veces más que vos. Sí. Tenía un punto. Y tiene razón. Tiene razón. Claro. Aparentemente no importa cuánto mide. Che, quiero hablar del tema de la escribana, porque ayer le pregunté a un escribano, le digo, escuchame una cosa, la escribana fue 7 veces a la Casa Rosada a ver a Adorni. ¿Qué? ¿Se habrá comprado 7 propiedades? Y se cagó de risa. No, Roberto, dice, cuando vos hablas con tu escribana, cuando compras una propiedad, llamás por teléfono y cuando alguien está sucio, no habla por teléfono. Entonces, cada detalle que tiene que hablar de una operación se tiene que ver personalmente. Esa es la razón, dice, porque cuando alguien de mucha guita hace una operación, uno todo lo habla personal. Me pareció bastante razonable. Sí, bueno, y explica esto de las 7 visitas de la escribana a Manuel Adorni en la Casa Rosada. Escribana que tiene que declarar el miércoles. Va a ser una semana clave esta para Adorni mientras se investiga este viaje a Aruba, que es uno de los nuevos destinos. Aparte fue en una temporada en la cual el gobierno mostraba y quería mostrar austeridad. No sé si se acuerdan que fue ese verano en el que algunos funcionarios que viajaron tuvieron que dar explicaciones de por qué viajaban. Patricia Bullrich, que sacó su explicación de confianza, que es la del nieto. Dijo, bueno, tengo que llevar a mi nieto de vacaciones.
Pero bueno, en ese verano es el mismo que le atiende el teléfono. Claro, es el mismo nieto. Exacto. A los espías. Sí. Es el nieto que saca cada vez que tiene alguna situación complicada. Tiene que irse de viaje, bueno, es para ir a llevar al nieto a Disney. Tiene habla con D'Alessio, Claro. es el nieto. Pero bueno, en ese verano fue este viaje de Manuel Adorni, fines de diciembre de 2024, principios de enero del 2025, en un hotel que tiene una tarifa mínima por noche de $952. Y estuvo 2 semanas, o por lo menos... 2 semanas. Claro, pasó el año nuevo, la última semana de diciembre del 24 y la primera de enero del 25. A mí me dijeron que el año nuevo lo fue a pasar a otro hotel que te cobraban por la fiesta de la noche. Viste que las fiestas de fin de año, los hoteles son caros, $2.500 la pareja. All inclusive, ¿era? Un all inclusive. 2 semanas all inclusive. Y por $1.000 por día, ¿qué querés? Te tenés que comer todos los mariscos que hay. Por eso se vino con 10 kilos más. Pero bueno, este miércoles tiene que declarar justamente... Vive como un rico. Y me parece que hay un poco de eso, más allá de la investigación de si existen delitos o no existen delitos. Me parece que hay algo en cuanto a la imagen que es eso, es vida de ricos para personajes, sobre todo en el caso de Adorni, porque me parece que en el caso de Caputo y otros personajes por ahí ya uno sabía que tenían un nivel de vida alto. Adorni un poco hasta alimentaba la narrativa de que era un tipo de clase media rasca, ¿viste? Antes de entrar al gobierno. Pero bueno, declara Adriana Nechevenko, es esta escribana que visitó 7 veces a Adorni en la Casa Rosada, la que firmó tanto la compra del departamento de Caballito como la compra de la casa en Indio Cuá. Va a tener que declarar y aparece un poco el antecedente de esta escribana de Adriana Nechevenko, que un poco también te enmarca el perfil de ella como profesional, que es una causa por la cual también tuvo que declarar, no es la primera que va a declarar ante la justicia, que tuvo que declarar por haber firmado las solicitudes que hacía una empresa a Cedronar para la importación de efedrina en una causa que terminó en condenas por narcotráfico. O sea, una empresa que es de Josué Fuchs y Alfredo Abraham importaban efedrina. Ella había firmado esa solicitud y también la de Guillermo Ascona, que después se demostró en la causa que había sido una tercerización de esta empresa para poder importar a través de de otra firma, digamos. Una firma que, en el caso de Guillermo Ascona, después se demostró que no tenía empresa detrás, era un vendedor ambulante. Bueno, a partir de eso es que se abre una causa judicial que termina en condenas por narcotráfico, y ella tiene que declarar por haber firmado esa solicitud. Después en la declaración dijo que no se acordaba, que no conocía a Ascona, que no se acordaba la cara, que podía haber firmado o no, pero bueno, había sido así algunos años, así que no recordaba. Veremos si ahora se acuerda de las 7 visitas a Adorni, se acuerda de quién es Adorni, pero bueno, es un antecedente, esto fue hace casi 20 años, pero bueno, vuelve a un tribunal, Adriana Nechevenko en este caso, para declarar sobre la causa por presunto enriquecimiento ilícito de Adorni. Y me parece que va a ser clave el tema de si efectivamente hay un acuerdo para coordinar lo que va a ser la declaración de Nechevenko con el objetivo de ayudar en su situación judicial a Adorni, o si... Ella tiene un problema, porque a vos el escribano te pregunta si sos políticamente expuesto. Es decir, si sos funcionario. Claro. Si vos le decís que no, es un trámite normal. Si sos políticamente expuesto, la escribana tiene que tomar una serie de medidas en la que vos tenés que demostrar que esa plata la tenés. Claro, el origen de los fondos. El origen de los fondos. Entonces, a mí me parece que ella ahí puede ser que esté en porque ella no puede, ahí no tiene ni que preguntarle, Adorni está en la tele todo el día. Ella sabe que es políticamente expuesto. Sí. Entonces, ¿habrá tomado las medidas de recaudo? Es muy factible que no, porque no le dan los números. O sea, a mí me parece que ahí ella se complica. Claro, pero además ella no puede mentir, porque ¿por qué está un escribano? Cuando justamente, claro. Para el escribano, dar fe, que vos viste, vos traes la cédula, y sí, sos vos. Claro. Entonces da fe. Entonces ella no puede ir y decir, y no sé, qué sé yo, no. Ella también, digamos, porque si no... Es su trabajo, literal. Es su trabajo, y particularmente por lo que está complicada es por esta supuesta maniobra de triangulación, mediante la cual 2 señoras mayores compran el departamento 3 meses antes de vendérselo a Adorni a un precio $120.000 mayor, digamos. Esa triangulación es la que hoy
complica particularmente la situación de la escribana, además de la situación patrimonial, porque ellas los compran y al poco tiempo se lo venden a él más barato. Exactamente, ellas lo compran a $350.000 y a los 3 meses se lo venden a Adorni a $230.000, pero además $230.000 que Adorni no paga. Adorni paga solamente $30.000 porque los otros 200.000 quedaban a cuenta, quedaban como una especie de préstamo no bancario. ¿De quién? De estas mujeres. De estas mujeres a Adorni. Que lo vendieron más barato. Exacto. Más barato y financiado. Claro, más barato, financiado, Claro. algo que pagaron más caro. Acá. Un lavado de plata, digamos, de la más berreta que pueda haber. Acá le pasa algo a Adorni también, que es que la contradicción de argumentos para una causa o para otra. Porque lo que Adorni tiene que demostrar acá, o por lo menos es lo que intentó hacer con esto, es que él no pagó ese departamento porque no tiene la plata para hacerlo, digamos. Si Adorni hubiese ahorrado todos sus sueldos desde que es funcionario, o sea, sin comer, sin pagar servicios, sin nada, hubiese ahorrado $60.000. Con lo cual no puede explicar una compra de un departamento por $230.000 o por $350.000. Bueno, pero la escribana está hasta las manos. Yo creo que sí. Bueno. Porque ella avaló estas operaciones. Alguien le explicó para hacer esta operación. Alguien Bueno, le debe explica ser Adorni en las 7 veces que se juntaron en Casa Rosada. Digo, también ahí Alguien entra. le explica para hacer este tipo de operaciones. Claro. Entonces, bueno, es esa particular. Después, en esa triangulación él lo que intenta es desligarse del pago, porque no tiene la plata para hacerlo. Pero después, cuando aparecen los vuelos, el vuelo privado, el vuelo que supuestamente no fue a Nueva York, él ahí sí dice que paga, porque ahí aparece otro presunto delito, que es el de dádivas. Entonces hay una cosa de hasta contradicción de argumentos a la hora de demostrar sus movimientos. Hay otro dato más, que el valor real de esa propiedad es más alta. Claro. Es más alta. Es más parecida a los $350.000 que pagaron. Claro, entonces ahí es donde también te haces una subvaluación para pagar menos impuestos, o porque la operatoria del lavado te lo exigía, digamos. Están hasta la mano. Sí. Sí, además, bueno, después habrá que ver si Ariel Lijo cita a declarar, o Policita, el fiscal cita a declarar a estas señoras, porque estas señoras, ante consultas periodísticas, dijeron que no conocen a Adorni. Hay gente ahora en los quinchos, como dice Murano, que está diciendo, mirá, algo pasó acá, porque los jueces se activaron todos en todas las causas. Los medios que hasta ahora lo apañaban, ahora le pegan. Ya se está diciendo que, salvo la ley de glaciares, lo demás no lo podés mandar al Congreso porque no pasa nada. Algo le pasó. Sí. Bueno, el juez es Ariel Lijo, que es el que propuso el gobierno para la Corte Suprema. Habrá que ver también cómo le cayó a Ariel Lijo la designación de Juan Bautista Maíquez como ministro de Justicia. Después Le cayó mal. Bueno. Le cayó mal. Y además siente que no tuvo apoyo para su lugar en la Corte Suprema, que no hubo un respaldo del oficialismo, que nadie buscó votos. Claro. Que fue él quien tuvo que ir personalmente a conseguir los votos que Él la remó, que no los consiguió y que por eso fracasó su pliego en el Senado. ¿Qué ibas a decir, Alfie? No, que yo quiero recordar que siempre este tipo de gobiernos se da y empiezan a emerger o empiezan a debilitarse cuando las luchas intercapitalistas adquieren más dimensión. Y Milei se metió con Pablo Roca. Claro. Vamos a ver, para que quede claro. Sí. Y también con Madanes Quintanilla, pero con Pablo Roca. Y cuando se metió con Pablo Roca es porque salió sin necesidad de hablar, Milei, a proteger o a avalar la estrategia de Bulgeroni. Entonces, por eso digo esas luchas intercapitales. Claro. Y cuando hablamos de Pablo Roca, también tenés que hablar de Mañeto, porque fueron y quieren mantener la conducción política del poder económico. Y entonces no es casual, digamos. Claro. En un escenario de estancamiento y caída rumbo a la recesión. Era interesante la nota tuya porque es algo muy poco transitado en este momento, que este es un gobierno que está con viento a favor. Digo porque siempre se decía con el kirchnerismo, tiene viento a favor. Bueno, sí, podés no aprovecharlo, el viento a favor.
Y acá les va mal con viento a favor. Tenés una economía que está estancada, una economía que destruye empleos, que destruye empresas, que se incrementa, como antes mencionaba, la morosidad, donde tenés un incremento de la tasa de desempleo oficial del 7,5%, y como vos mencionabas, la nota de Sebastián Premisi a partir de un estudio de Claudio Lozano, del instituto donde está Claudio Lozano, que habla del doble, el 15%, la desocupación ampliada. Entonces vos agarrás y decís, ¿qué catástrofe pasó en estos 2 años para todos estos datos económicos? Tuviste shock externos o internos negativos. Por ejemplo, la sequía del 2023 es un shock interno negativo. Claro. O la guerra de Rusia-Ucrania en el 2022 es un shock externo negativo. Esto con Alberto Fernández. ¿Pero qué le pasó durante estos 2 años a Milei? Un viento a favor extraordinario. Extraordinario. Yo creo que ni Néstor lo tuvo, Néstor tuvo la de la soja. Pero acá lo que tuviste, si simplemente yo hago la enunciación y lo podemos ver las placas, quienes están en YouTube, tuvieron 2 años de cosecha de agro en niveles récord. Después las empresas colocaron un total de 40.700 millones de dólares, o sea, ingreso de dólares por endeudamiento en estos 2 años. El superávit comercial positivo, tanto en el 2024 como en el 2025, en total 30.000 millones de dólares. También superávit del comercio exterior energético, en total 13.483 millones de dólares, que va a ser más alto este año, además por el crecimiento de las exportaciones, porque la guerra en Medio Oriente disparó el precio del barril del petróleo Brent por encima de los $100. Además, Estados Unidos primero te salva con el Fondo Monetario Internacional, 20.000 millones de dólares. Después también te da un swap de 20.000 millones de dólares, de los cuales desembolsó 2.500 millones de dólares. Es muy impresionante cuando lo decís todo junto, ¿no? Bueno, en total 110.000 millones de dólares en 2 años, con una economía estancada. Tenés que hacer las cosas, pero no mal, muy mal, pésimo. Tomando palabras de Milei, burro, ignorante, él lo dijo. No son mías, yo la estoy repitiendo. Pues si no, no puedes hacer esto, digamos, con unos datos económicos que son todos negativos, salvo en sectores, en nichos, hidrocarburo, energía, intermediación financiera y agro. Todos los otros son todos negativos. Y si haces un ejercicio teórico, porque viste que yo te mencioné la sequía del 2023, entonces vos tuviste 2024, 2025 positivos, obviamente, saliendo de la sequía. Si vos sacás el agro, la economía en 2 años no creció, 0. Entonces, a partir de un informe de FIDE. Entonces, ¿qué hicieron? Un agro comparado con la sequía del 23, además. Sí. Entonces, ¿qué hicieron durante estos 2 años, ya un poquito más, 28 meses? Entonces, es un desastre. Cuando hablan de orden macroeconómico, de que hay un boom, simplemente si querés podemos ver un archivo de Milei cuando hablaba de qué es lo que iba a pasar con la economía. Es el tape 5, por favor. No solo eso, sino que además el último dato desestacionalizado de 0,8 implica que Argentina se está expandiendo al 10%. Yo recuerdo que en algún momento, digamos, los pelotudos abanderados de las formas se quejaron porque dije que la economía argentina iba a subir como pedo de buzo. Muchachos, bienvenidos porque las burbujas están por todos lados.
No subió. No, Digamos, no. podemos decir que no subió. No hubo burbujas. No hubo burbujas. Ni No, pedo. claro. Entonces, esto es lo sorprendente. Un viento de cola que extraordinario, que este experimento liberal libertario lo desperdició de una forma obscena. Digamos, haciendo una política económica de burros e ignorantes. Eso le da contexto a todo esto, ¿no? La verdad que no se había planteado este tema de decir, ojo que les va mal, a pesar de todo esto que entró, ¿no? Sí, te imaginas si no tuviese entrado todo esto. Si hubiera tenido la pandemia, la guerra y la sequía. Claro, exactamente. ¿No? Exactamente. ¿Cómo le hubiera ido? Bueno, y en lo último, porque con los vientos de cola, vos lo que tiene que haber la política económica es que tiene que potenciarlo. Cuando Néstor Kirchner, en el primer ciclo del kirchnerismo, que después continuó, pero después empezó a tener shocks externos negativos, por ejemplo, la crisis de Lehman Brothers en el 2008, pero en la primera parte, con una soja casi de $600, y además ya con un ciclo positivo que acompañaba desde la época de Duhalde, porque después del estallido de la convertibilidad, cuando vos tenés el viento de cola, el tema es si vos lo potenciás. Claro. Por eso estaban las tasas chinas, por eso era al 8%, tenías un viento de cola, pero lo potenciabas con una política con componentes heterodoxos. Acá, ese viento de cola no lo potenciás, al revés. Pinchás la vela. Claro. Pinchás la vela. Entonces, no tenés ese crecimiento extraordinario, lo que tenés es una caída fenomenal. Uno puede hacer con el contrafáctico, si no hubieses tenido este viento de cola, esta política económica te llevaba a una situación catastrófica. Y Néstor crecía con un superávit fiscal del 3% y superávit comercial. Porque la política económica son un montón de variables, no una o dos variables. Exactamente. Y además con crecimiento de la economía, crecimiento de generación de nuevas empresas, con crecimiento del empleo, pero porque lo potenciaba. Claro. Esto es de la política económica. Lo que está haciendo Luis Caputo y Milei es al revés. Digamos, lo que está haciendo es desaprovechar este fabuloso viento de cola de la economía argentina. Che, quiero hablar de la guerra porque claramente está afectando ya a Argentina. Nacho Torres, el gobernador de Chubut, dijo que la venta de combustibles bajó 20%. Es una catástrofe. Es una catástrofe. Y hay, claro, como Trump dice distintas cosas cada 2 o 3 horas, vos tenés que ver la curva de los mercados cada vez que el tipo habla. No se sabe bien cómo sigue esto. Lo que sí vimos es que Irán no pierde fuerza en sus ataques. Sí, entramos en una fase de incertidumbre igualmente mayor de la que ya había. Sí. Y como vos bien decís, Donald Trump, yo no sé si es una estrategia o realmente es un problema de personalidad o de su ser empresarial que está todo el tiempo desorientando. Te digo, la mayor parte de los medios, muchos de ellos opositores o políticos como Bernie Sanders, están apuntando a algo que nosotros dijimos acá muchas veces y es obvio, y es que fueron a esta guerra sin un objetivo claro, sin una estrategia clara, y están improvisando constantemente. Esto aparece como una cosa que, en mi opinión, alimenta más la violencia, porque la realidad es que este fin de semana, Roberto, fue de una enorme violencia, sobre todo en lo que respecta Estados Unidos e Israel a Irán, sobre todo lugares civiles, muchos barrios de Teherán, el Instituto Pasteur, que es un lugar de excelencia médica, una universidad, esta mañana, los iraníes dijeron, una universidad técnica muy reconocida, o sea, están, ni te digo la cantidad de hospitales, la cantidad de, lo tengo acá, 67.000 sitios civiles, más de 500 centros de salud, 498 escuelas en lo que va de este fin de semana nomás, no del mes. Entonces lo que tenemos es una situación, por eso digo, de mayor incertidumbre. Hizo una otra característica de Trump, aparte de decir y de decirse constantemente, es ser, como vos pusiste el ejemplo de Ari y de Milei, un grosero total, una grosería inmensa para ser un presidente de nada menos que la mayor potencia del mundo.
Este fin de semana lo que puso un nuevo ultimátum que va a ser el martes a las 21 horas Argentina, 20 ¿Lo horas. está apretando para que negocie un alto el fuego? Está apretando, pero lo dijo Sergei Lavrov, el canciller ruso. No podés tratar de conseguir un alto el fuego con ultimátums y con insultos. Y con, no solo insultos, sino con acciones que son crímenes de guerra. Como, Claro. por ejemplo, bombardear un hospital. Claro. Lavrov lo dijo, por supuesto, en tono diplomático, lo dijo bien, pero dijo, tratemos de pensar de qué manera se puede hablar sin ultimátums. Se lo dijo así. Claro. 2 o 3 veces lo dijo ya, porque hay una presentación de Pakistán ahora, esta Porque mañana. es raro que el tipo diga el martes. O sea, cuando dice el martes te está dando tiempo para que vos... Además dice el martes Claro, voy a porque hoy- destruirlos, voy a matarlos, voy a... Bueno, mira, veamos es como la- Alberto que dijo el viernes empieza la lucha contra la inflación. Y era miércoles. Sí, Y uno sí. decía, "Está bueno". la placa 1 se muestra justamente ¿cómo se dice? El tuit de Trump dice que va a ser el día de la central eléctrica y el día de los puentes, porque esos son los puntos que él va a atacar al unísono, por lo que dice, todo en uno, en Irán. No habrá nada igual. Abran el maldito hecho ahora, sabemos que maldito es suave, porque dice fucking. Sí. O sea, nosotros no lo traduciríamos como maldito, sino como una grosería bastante Claro. mayor, ¿no? Malditos locos, vuelve a decir, o vivirán un infierno, ya verán. Y encima se mofa y dice, alabado sea Alá. Lo cual realmente Claro. es altamente Difícil conseguir un ofensivo. alto el fuego Exacto. ofendiendo de esa manera. Es un desquiciado. Es un desquiciado. Sí, y sí. es presidente de Estados Unidos, porque Claro. puede haber desquiciados como Milei, pero bueno, es Argentina. Afecta a una cantidad de habitantes mucho menor, decir, ¿no? Sí, el tema es ese. Lo que pasa es que lo que yo siempre pienso cuando en estas circunstancias de análisis es que está bien, el tipo es un desquiciado, ponele, pero no actúa solo. Claro. Así, hay un entorno, hay Claro. igualmente Sí, pero ese fíjate que entorno. hay militares que se están yendo, Exactamente, eso digamos, es. es como que internamente empieza a haber... Es raro que en Cada medio de vez una más. guerra eches milicos, otros se vayan, Una otros purga, renuncien. sí, una es purga. raro. O sea, vas Por eso. ganando y estás echando a los milicos. No, bueno, pero por ahí algunos porque no quieren Que no seguir. quieren estar con él. No quieren estar. Claro. No, porque pensar que va a perder la guerra tampoco No. es posible. Porque esto es una guerra totalmente asimétrica y lo que hace justamente... Hay que ver a qué Irán- le llamas ganar y a qué le llamas perder. Claro. Bueno, ese es el gran punto. Pero digo, con el poder que tiene Estados Unidos es muy difícil que no pueda, si quisiera, pongamos algo muy delirante, tirar una bomba atómica o Claro. hacer una guerra nuclear, ¿no es cierto? O sea que es muy difícil vencerlo. El tema es que justamente en esta guerra asimétrica lo que hace Irán, lo que sabe hacer muy bien Irán, porque hay que recordar que a diferencia de Trump, los funcionarios de Irán son muy capacitados y han hecho una estrategia de desgaste y han tocado un punto que es el estrecho de Hormuz, que lo tiene totalmente, no solo debilitado y confundido a Donald Trump, sino al mundo, ¿no? Claro. Por esta. Una de las cosas Sí, interesantes... que Francia negoció que Eso pase el te- barco de él. Sí, todo. Esto Pero- es muy interesante porque está debilitando, está buscando debilitar a la Unión Europea, dejando pasar a los franceses que votaron en contra en el Consejo de Seguridad ya. Claro. Son 5 en el Consejo de Seguridad. Rusia, China y Francia ya le votaron en contra. Por eso Entonces, está modificando también las relaciones comerciales. Está proponiendo otra cosa Irán. Es decir, bueno, vamos a Es que hay mover cosas el que ya tablero. cambiaron. Ahora Yo tienen no sé que si van a aguantar. volver a suceder. Tienen que aguantar. Sí. Pero hay un gran ganador de esta guerra. Lo puso en la tapa de Economist. El chino. Claro, China que lo se puso. está así Es comiendo que pochoclo. en materia económica lo que está sucediendo es que la acción de Trump aceleró los procesos que ya estaban dando y que supuestamente Trump quería evitar. Claro, exactamente. Pasó como con Ucrania, trataba de fundir a Rusia y lo que logró fue que Rusia se uniera a China. Había ¿no es pasado con cierto? los aranceles. Creció el déficit comercial de Estados Unidos con él, en vez de mejorar Sí. su saldo comercial. Le juega en contra. Ahora, uno no sabe cómo va a terminar. ¿Qué pasa si los tipos no aceptan el alto el fuego? ¿Qué va a hacer el martes? Bueno, ese es el punto, porque además los están atacando muy, muy fuertemente. También Irán ha bajado
algo muy importante, ha bajado por lo menos 3 aviones importantes, casas de guerra, avión ataque y transporte militar, que son esos grandes, los Hércules, que transportan no solo materiales, sino soldados, 2. Claro. Derribó, además de cantidades de 2 helicópteros, cantidad de drones, etcétera. O sea que se ha intensificado. Muchas veces, poco antes de negociar, se intensifica la guerra. Eso es una cosa que suele suceder, pero me arriesgo a decir que mi sensación es que se está intensificando de una manera desordenada y inestable. No se sabe, me parece que es difícil saber qué es lo que puede pasar, si bien hay intensos, digamos, por parte del resto, salvo los Emiratos Árabes Unidos, que piden más guerra y se alían más con Estados Unidos y con Israel. El resto está queriendo apaciguar este tema. El tema que quería comentar es que han atacado la central nuclear. Ese es otro punto muy peligroso porque ya se sabe que hay pérdida de radioactividad, algo enormemente peligroso, y esta mañana bombardearon el mayor centro de gas que tiene Irán en Buyar. Así que también eso está hablando de mucho riesgo, ¿no? Y bueno, a ver. Te digo, el título de The Economist completo es nunca interrumpas a tu enemigo cuando está cometiendo un error, y está Xi Jinping sonriendo. Y está Trump. Que el otro día tuve una larga charla con un experto en China y él decía, esto es algo nuevo y en Argentina permite analizar qué es China, ¿no? Dice, antes decían era Estados Unidos capitalista contra China comunista. Ahora dicen que los dos son capitalistas. Y la verdad que ninguna de las dos cosas son tan así, decía él, ¿no? Primero sigue habiendo un Estado gigantesco. Ahora, indudablemente les sirvió abrir una parte de la economía a capitales privados, esa parte va muy fuerte, ahora planificado por el Estado, regulada por el Estado, controlado que se cumplan las regulaciones, y me decía algo que yo no sabía, dice que en todos los directorios de esas empresas gigantes de los chinos hay miembros del Partido Comunista. Con lo cual estás ante una economía mixta, no es ni una cosa ni la otra, con una regulación estatal monstruosa, y los tipos crecen y lideran todo. Entonces, por ahí es algo para salir de la grieta y decir, che, encontraron algo en el medio de las dos cosas. Porque hay que decir que los chinos, mientras estaban en el comunismo, seguían comiendo arroz. Dice que miden como 20 centímetros más que hace 30 años los tipos. Viven más. Viven más, claro. Entonces, esto le funciona mejor que el comunismo. Socialismo con características chinas, lo llaman ellos. Claro, bueno. Lo entienden ellos, nada más. Sí. Hay que reconocerle que son muy buenos planificadores, que tienen disciplina. No es que no tienen problemas, porque viven echando gente por corrupción, no es que no tienen problemas. Bueno, tienen un disciplinamiento de los hombres empresarios importantes. Hace algunos años, el que era el hombre más rico de China, el dueño de lo tuvieron un poco reservado. Lo reservaron quería vender, o no me acuerdo qué cosa quiso hacer. Durante un tiempito. Claro. Y lo mismo con lo de Huawei, ¿no? Digamos, tienen ese control muy estricto sobre los millonarios, porque son millonarios, multimillonarios. Sí, contramillonarios. ¿No? Pero manda la política, no manda ellos. Exacto. Manda la política. Vos sabés que hablando del tema. Hola, Roberto. ¿Qué haces, Pichichi? Bien, muy bien. Oye, me estábamos hablando de los chinos. ¿Vos sabés algo del tema? Sí, mirá con quién estoy. A ver si pueden ahí poner los chicos de la producción, el video que le mandé. Mirá con quién estoy en Mar del Plata. Un gran orgullo recibir familias de China aquí en Mar del Plata. Estamos a punto de concretar un sueño, la llegada de cruceros de pasajeros a partir del próximo octubre a este puerto histórico, la base naval de Mar del Plata. Tenemos cielos abiertos para los turistas y ahora queremos tener mares abiertos. Hoy aproximadamente 700.000 son los pasajeros que tocan Puerto Buenos Aires, Puerto Madryn, Ushuaia y luego siguen a la Antártida. Hemos trabajado con la
administración de puerto y todas las autoridades aquí en Mar del Plata para que estos cruceros paren en la ciudad y el impacto económico que esto va a tener. De mayor expectativa está en el mercado chino, que gracias a la decisión que tomó nuestro gobierno de liberar el pago de visas, aumentó casi el 50% la llegada de chinos, con el vuelo aerocomercial más largo del mundo. Muchas gracias. Más largo del mundo. No, en chino se lo tenía que decir. Qué cool. ¡Qué jugador, Pichichi! La puta madre, qué bárbaro. ¿Ruso no tenés ninguno? Y bueno, vos tenés... Son un poco, sí, pero son tacaños, ¿no? Podemos negociarle un poco más alto. Bueno, Pichichi. déjame hacer el puente. Me decía Haddad, $1000, Roberto, me dieron. Dejate de joder, no hay nada. Almuerzo con $1000. Pero miraba la lista y $1000. No hay ni un vuelto, aparte acabo de cargar nafta acá a la lancha, casi me desmayo, está carísima. ¿Qué pasó con la nafta? No es una locura. Viste que hay una guerra, Pichichi. ¿Qué guerra? Mira, yo estoy acá con los chinos en el Torreón del Monje desayunando, está el contingente. ¿Vos sabés hablar chino, Roberto? No. Yo estoy aprendiendo el idioma, palabrita suelta, ¿no? A ver, ¿alguna que sepas? Viuda, por ejemplo. Pero viuda es en castellano. No, viuda se dice chinchumacho. Después, hemorroide. No. Hemorroide, tu culito saca llama. No. Intestino se dice chinchulín. Beso, ¿cómo se dice? No sé. Chapón. Papel higiénico, quita caca. No. Espejo, ahí estoy. Ahí está. Ese me gustó. ¿Sabés cómo se dice cancelado? ¿Cómo? Chaufán. Poco serio, te la aprendí hoy. Poco serio. Chanta. O sea, que a mí me cuesta el español, Roberto. Imagínate el chino. Viste que a todos nos cuesta una palabra, no es fácil. Y decímelo a mí, supermercado. ¿Cómo? Supermercado, claro. Supermercado. A mí me cuesta dentrifrico. No, esa es jodida, esa es jodida. Dentrifrico. Esa es jodida. Envergadura. Ahí me salió bien. Qué bueno. Porongón, no, parangón. No. Roberto, tengo un problema también acá. A ver. Estoy acá con el gendarme Juliano. ¿Todavía con el gendarme? Sí, lo tengo. Ya acá. pasó eso, lo tenés guardado. Lo tengo acá al lado mío, no sé cómo morfa, Roberto. ¿A quién le paso los viáticos? ¿Lo llevaste al puerto? Sí, está comiendo ahora en Chichilo. En todo. Chichilo. A ver si se los enchufo a los chinos, pero no quieren saber nada. Escúchame, estuve leyendo por arriba los diarios. Sí. Ahí leí que sos amigo de los rusos. ¿No sabés si lo quieren a Juliano? Muy amigo, soy de los rusos. Sí, ¿no sabés si lo querrán a Juliano? Es gauchito, ¿eh? Todo se negocia. Sabe hacer de todo, se banca el frío, buen soldado, todo, ¿eh? Ahora, escúchame, voy con los chinos a los cines de Camet, los voy a llevar. Los karting del puerto, lo voy a llevar a Cuasol. ¿Cuánto hace que no ibas a Mar del Plata, Pichichi? Un montón, desde que salí con Angela Merkel. ¿Te acordás que Sí, una me vez le acuerdo invité a de tu salir por ahí? relación con Ángela. Yo te digo, desde que yo era gestor de la paz mundial en el mundo, que no había este quilombo, ¿eh? Voy a tener que llamarlo a Trump y apretarlo un poco. ¿Y te distrajiste? Sí, igual yo estoy con los chinos, ahora acá está fulero el día, está medio, mira, los pingüinos salieron con chaleco acá. Están las focas también ahora, que están que no se quieren meter al mar. Escuchame, después vamos a Manolo, un tour por la peatonal San Martín y vamos a conocer el faro. Se quedan una semana más. Si no se la patinan toda la guita en el casino, mañana lo llevo a Santa Teresita. Te dejo, Roberto, abrazo grande. Chao, guarda con el viento. Che, ¿qué pasa con la corte, Alan? Bueno, tiene que ver, ¿no?, con lo que ha sido el nombramiento de Juan Bautista Maíquez, de lo que fue también el fracaso de la primera estrategia oficial de la mano de Ricardo Lorenzetti en alianza con Javier Milei y Santiago Caputo para poner a las dos vacantes del máximo tribunal y una reconfiguración del poder que está habiendo en este momento, que también tiene sus terminales en el empresariado o en lo que es el poder real de la República Argentina, el Círculo Rojo. A lo que ya se conocía de la semana pasada, este proyecto de Rosenkrantz
y Lorenzetti, autor Rosenkrantz, Lorenzetti como también respaldo para modificar lo que es la forma en que se designan a los jueces en el Consejo de la Magistratura. Se suma que el miércoles hubo reunión plenaria del Consejo de la Magistratura. Rosati hasta ese momento se había mantenido sin dar opinión sobre este proyecto para aumentar la capacidad técnica de los jueces por sobre cualquier tipo de cuestión política. La idea que tienen Rosenkrantz y Lorenzetti es despolitizar al máximo, entre comillas, ¿no? Es muy raro, esto parece un oxímoron, pero bueno, Rosati quiere despolitizar la justicia. Rosenkrantz y Lorenzetti. Ellos son. Ellos no, dos. Lorenzetti siempre fue así, fue un tipo muy técnico, Claro. nada de política. Exacto. Entonces, en esa Tiene línea... la foto con Moro y Bonadío, Lorenzetti, ¿no? Claro, sí. ¿Se acuerdan? Sí. Y bueno, y muchos tienen presencia en la embajada también. Tienen fotos en la embajada. No la rusa, ¿eh? No, y en Embajada con mayúscula. Y en distintos Claro. viajes también patrocinados por Estados Unidos, por cuestiones de justicia. En esa línea, entonces, el miércoles lo que ocurre es que hay reunión plenaria del Consejo de la Magistratura. Rosati con los consejeros definen los temas que tienen que tratar en la próxima sesión, que es el 15 de abril. Hay algunos que le dicen, bueno, tenemos esta acordada. Hay que decirlo, es una acordada insólita, porque no había no había ningún tipo de obligación de la Corte a manifestarse sobre cómo tiene que ser el proceso de Claro, selección de los jueces. claro. No había una judicialización del tema, no había nada. Por voluntad propia, un Qué día se raro que en juntan. Argentina tenga que decirse que hay que despolitizar la justicia porque está politizada. Perdón, no, quise. Sos bravo, Alan. Poquito. No, pero la frase es rara, ¿no? Porque la Corte, que tiene responsabilidad sobre cómo está la justicia en Argentina, dice, che, no, basta, hay que despolitizar. Bueno, por eso se entiende también con una mojada de oreja al propio Rosati, que hace 5 años que está sentado en el Claro. Consejo de la Magistratura y que designó a los jueces, y que además se da en este contexto donde se empiezan a conocer algunos pliegos, entre ellos el del hijo del propio Rosati y muchos otros más que van a salir desde el Ministerio de Justicia. Ya anticipan que es solo el comienzo, que así como hubo polémica con el hijo de Rosati, a medida que se vayan conociendo las próximas tandas que se ¿sí? van a enviar ¿Va a al haber más Senado, casos? va a haber más casos también que van a generar revuelo y que, bueno, son de confianza del ministro Maíquez y que por eso los van a promover. De hecho, Clarín publicó que el hijo de Rosati había salido 9º en el concurso. No les importa nada. Eran 8. Claro. Pero no les importa nada, cualquiera hacer, Bueno, el miércoles llega la acordada, se pone a discutir y Rosati dice, hay otras prioridades, hay muchos proyectos para modificar lo que es en este caso el examen para los jueces, así que lo ponemos a circular en comisión, que sea un debate amplio y vamos viendo, es decir, lo recontrapateó Claro. para adelante en una gestualidad que también marca que el enfrentamiento que empieza a haber ahora entre el presidente de la Corte y versus Rosenkrantz y Lorenzetti. Quien se movió en esta interna fue Rosenkrantz, que hasta ahora actuaba en tándem con Rosati. Claro. ¿Qué empiezan a advertir? Dicen, ojo que ahora, a partir de este cambio, si bien Rosati tiene mandato hasta 2027, se reúnen un día Lorenzetti y Rosenkrantz y definen quién es el nuevo presidente de la Claro. Corte. Como si fuera poco, el mismo miércoles, cuando sale esta información, cuando en el Consejo de la Magistratura no se avanza con el tema, empiezan a salir las cámaras empresarias a pedir que se trate este tema. Cámaras empresariales que ya habíamos dicho, en su momento no emitieron un comunicado por el 50 aniversario del golpe de Estado, pero sí tuvieron tiempo para hablar de lo que tiene que hacer el Consejo de la Magistratura. Veamos, por ejemplo, la placa número 4. AmCham salió, es la Cámara de Comercio de los Estados Unidos. Dice, valoramos la iniciativa de la Corte Suprema de impulsar a través de un acordado un proyecto de reglamento para mejorar el proceso de selección de aspirantes a jueces. Y también veamos la placa número 6, es a través de la UIA, que el G6, que es el grupo de los 6 que integran la UIA, la sociedad rural, la asociación de bancos, la bolsa, Cámara de Comercio, la Cámara de Comercio y de Construcción. Y de la construcción, que recuerden, repasábamos también, en su momento habían hecho silencio en el marco de este aniversario por el golpe, también se manifiesta
a favor de este cambio en la forma en que se seleccionan los jueces, lo que empieza a ser ya una presión del círculo rojo, claro. En este caso, sobre este tema, que en definitiva ¿Es habitual que se manifiesten sobre cómo nombrar los jueces, los empresarios? Cualquiera. ¿Cómo necesitamos una reforma judicial al estilo de Claudia Sheinbaum, no? Claro, mira lo que es esto. Ahora decía el círculo rojo, ¿cómo se...? O sea, está el círculo rojo detrás de la propia interna de la Corte. Sí, es sí, decir, sí. No estamos hablando de diferencias personales que hay entre los tres cortesanos, sino que hay muchos intereses detrás que se están poniendo en juego, y es un mensaje también al propio Rosati, que actúa en alianza con Juan Bautista Maíquez. O sea, este recambio se da a partir de la llegada de Maíquez al Ministerio de Justicia y de lo que implica esta nueva alianza. Y como Qué si fuera ruido que poco, hicieron ahí, ¿no? Pensaban que iban a estar mejor con Maíquez y aparentemente generaron un ruido bárbaro. Exactamente. De hecho, quien se está moviendo también sobre este tema es el propio Lorenzetti. El fin de semana se conoció, lo publicó TN, que se reunió con Milei esta semana, porque, a ver, la alianza de Maíquez con Rosati se da a partir de que le garantizan a Rosati que no va a haber ampliación de la Corte, que no van a presentarse los pliegos en los próximos 2 años, algo que el propio presidente ha reconocido, que ha dicho esto va a ir en el segundo mandato. Ahora, Lorenzetti es el impulsor desde primera instancia, cuando ya se reunía con Milei cuando era candidato presidencial, para justamente ampliar la cantidad de jueces de la Corte, o por lo menos para llenar las 2 vacantes que tiene en este momento el máximo tribunal. Se reunió esta semana justamente por el mismo tema, para insistirle en que no aplace hacia un posible segundo mandato y que justamente nombre a 2 jueces más. Lo que también implica... El mismo que venía a pedir la despolitización de la justicia. Claro, exacto. Claro. Exactamente. Que viene justamente a buscar otra vez, a partir de nombrar a 2 jueces más, erosionar el lugar que pueda llegar a tener Rosati como presidente de la Corte en los próximos 2 años. Che, quería hablar del precio del dólar. Todo el año pasado dijimos que era muy barato. El tema es si es caro o barato, ¿en qué te impacta? Bueno, en general, si tenés un dólar más caro, eso impacta en una baja de sueldos. Milei logró las 2 cosas. Logró tener un dólar bajo y que vos tengas sueldos muy bajos. Ahora, después, no es lo mismo un dólar bajo cuidando los sectores de la economía que pueden estar en riesgo por el dólar bajo que descuidándolos. El cóctel de un dólar muy bajo y una economía abierta hace que se destruyan industrias y por tanto empleo. En los últimos meses fue peor, ¿no? Sí, fue peor, de hecho lo tenemos en la placa 2, este gráfico de Salvador Vitelli, que lo que hace es, bueno, llevar los precios del dólar en la serie y en la serie histórica, en este caso el del 2015 para acá, como para tratar de entender un poco a qué nivel estamos en términos reales en el precio del dólar, porque obviamente la inflación sigue avanzando, de hecho ya un registro del 3% mensual, el dólar sigue estando O sea, la inflación en subió y el dólar bajó. Exacto, entonces bueno, ¿qué pasa con el dólar en términos reales? Y hace algunas referencias Salvador Vitelli que tiene que ver con, bueno, ciertos momentos que fueron... ciertos shocks que hubo en la Argentina internos. Uno tiene que ver con el 2018, digo, cuando en el 2018 el dólar se disparó, equivaldría a un dólar de 2.400 pesos, o el dólar pospaso de 2019, ¿no? Cuando se dio esa incertidumbre y fue Alberto Fernández el que salió a decir, bueno, el dólar a 60 pesos me parece bien. Bueno, era un dólar que hoy sería de 2.568 pesos, esos 60 pesos hoy serían esos 2.568 pesos. O, por ejemplo, ¿cuánto sería el dólar predevaluación? Para traerlo un poco más cerca en el tiempo, ¿no? ¿Cuánto sería el dólar que recibió Toto Caputo? Bueno, ese dólar sería de 1.236 pesos. El dólar que recibió, el que al día siguiente duplicó su precio por la política de Toto Caputo. Entonces, ese gráfico que obviamente muestra que el nivel actual del dólar, que es ese último círculo remarcado, está muy por debajo de lo que consiguió primero Toto Caputo en su primera devaluación, ¿no? En diciembre justamente de 2023, que se ve ese pico, que sería de 4.646 pesos.
número que, bueno, a mí por lo menos me genera un poco de trauma en términos de que si de repente habría que volver a ese. Y ahí falta a el ese multilateral, precio. ¿no? Falta comparar con además nuestros socios comerciales, ellos devaluaron. Claro, acá estamos comparando simplemente con nuestros propios sucesos, donde sabemos Claro. que la economía argentina, cada tanto, cuando el dólar queda planchado, lo que sucede es que hay un proceso evaluatorio que suele ser un proceso evaluatorio traumático, o sea, saltos en el tipo de cambio. ¿Cuál fue el último gran salto del tipo de cambio? Bueno, el que hizo Caputo cuando inició su gestión, que era un dólar de, repito, 4.646 pesos, traídos al precio de hoy, descontando toda la inflación de ese periodo. Entonces, la pregunta que entra acá, que se plantea es, bueno, ¿cuánto tiempo se puede sostener un dólar así? Y también entender que cuanto vos más tiempo sostenés este dólar, bueno, más traumático es justamente la salida de este congelamiento. Claro, de cuando se este- acomode a su precio real, el salto es más grande y genera inflación y es complicado. Exacto. Incluso, si volvemos al gráfico, vemos que estamos en niveles mucho más peligrosos de lo que fue el nivel del dólar durante el gobierno de Alberto Fernández. Estamos volviendo a los niveles de 2017, 2016, 2017, donde, de nuevo, podemos recordar cómo en 2018 se dieron esas sucesivas corridas cambiarias que terminaron nuevamente en un cepo. Entonces, bueno, son todas estas preguntas que no es casual el momento en el que se hacen, porque estamos hablando de la cosecha gruesa, estamos hablando de, bueno, un sector muy importante de la Argentina que también está preguntando y cuestionando este nivel de A mí me han dicho que van a liquidar lo menos posible con este tipo de cambios, salvo que negocien un dólar soja o alguna cosa por el estilo. El tema es que ya les bajaron las Que retenciones. sí, no están conformes. Con este tipo de cambio similar al del 23, ¿no? A Es- cuando Massa dio un dólar soja. No, más bajo. Es más bajo que el de 2023. Bueno, recuerden que el dólar soja era casi el doble que el dólar común. Sí. Entonces, si en este momento el gobierno blanquea que en vez de 1.400 les va a pagar un dólar de 2.800 y pasa lo que pasa siempre, todos vamos a mirar y decir, entonces vale 2.800. Claro. Y si no lo haces, el campo te dice, mira, yo liquido lo imprescindible para ir tirando, pagar los costos, qué sé yo, y el resto lo guardo. Y empezás con la presión sobre el tipo de cambio que te genera eso, que ya ha pasado 1000 veces, digo, no inventó nada Milei. Pero esa presión después se acumula, entonces tenés un dólar muy bajo y una presión del otro lado, y tarde o temprano te jode. Sí. La propuesta del gobierno es la misma para todos los sectores, que es, bueno, hagan carry trade. Digo, claro. quédate con los pesos y hace tasa y yo te garantizo que el dólar lo voy a mantener a este nivel. El tema es qué pasa cuando no haya más dólares, porque ahora estamos en este trimestre donde entran dólares a la Argentina, dólares reales, dólares de nuestro campo argentino. Bueno, perfecto. ¿Qué pasa en junio, julio? Cuando no entran esos dólares. Y ahí entra la pregunta del campo. ¿Vos me vas a poder mantener esos 1.400? Porque si no el carry trade no me sirve. Digo, si no esa bicicleta Pero financiera ¿cuánto no me carry rinde. trade tenés que hacer para recuperar un valor de tipo Bueno, de el cambio primer normal? trimestre ¿no? fue el 20%. Lo Fue el ganaste. más alto Bueno, con de una todos los baja del mercados tipo de emergentes. cambio. Sí. Con una baja del tipo de cambio. No podés seguir bajándolo. Creo. O una tasa de inflación más alta. Claro. Con una tasa de inflación más alta, en términos Claro. reales. El presidente anunció el otro día que iba a seguir habiendo reacomodamientos de los precios regulados, es decir, de las tarifas. Sí, y sí, sobre todo en este contexto. Porque en este contexto toda la estructura de costos de la Argentina está dolarizada. Y las cuentas que hacen, yo no la terminé de leer la nota de Klein, pero había leído un informe al respecto, que el gas en este invierno va a subir mucho. Algunos dicen 50%, 60%, 70%. Eso es un montón. Porque ya las boletas de gas del invierno pasado eran muy altas. Eran muy altas. No se puede creer lo que están haciendo en el sector energético. Con vaca muerta, que tenés superávit comercial energético, que tenés petróleo, tenés gas, estás pagando la nafta más cara, casi la más cara del mundo, va a seguir subiendo el gas, no tenés ninguna política compensadora de un shock externo negativo como la de un petróleo arriba de $110, el gas casi triplicándose a nivel internacional y no tenés una medida de compensación. Es parte del desastre que están haciendo. Se están licitando los barcos de importación de GNL justo en este momento, además en plena guerra, que hay que ver a qué precio, y eso también va a determinar después. Igual está bien que el ya lo aumento hayan de la- empezado a hacer. Sí, Estaba bastante es el preocupada momento. Yo de que también, no lo hacían. Yo también, pero
justamente te agarra en este momento donde el shock internacional también te eleva los precios. Claro, pero lo hacen los privados. Por primera vez van a ser los privados que van a traer el GNL. Vamos a ver a qué precio lo van a definir. Está la política de YPF no le dicen congelar, pero es un congelamiento de precios por 45 días. Sí, hay que ver si lo pueden sostener. Ahí tenés también el precio del petróleo, es lo que congelan, pero después tenés los impuestos y otros ítems que sí pueden variar. Por eso no terminaron de hablar de congelamiento también, porque ni siquiera ellos garantizan de que al consumidor todo le cambian final... el nombre, ¿no? Al default le llaman reperfilamiento, al congelamiento le llaman buffer, qué sé yo. Entonces, y porque ellos mismos se encargaron de demonizar ciertos nombres, entonces tienen que alejarse de eso. Claro. No pueden decir que van a hacer un congelamiento de precios. Ahora, yo esa cifra que dio Nacho Torres de caída de 20% me asombró. La verdad que yo no tenía esos datos. Es mucho, ¿eh? Es mucho. Es mucho. Y todos los informes internacionales te dicen que por más que pare la guerra, el petróleo no va a volver al precio que tenía. Exacto. Porque hubo un problema de producción, no solo de logística. O sea, hay centros de producción que ya no existen, que los barrieron. Que dejaron en el mejor escenario dicen que va a estar en $80. Claro. En el mejor escenario. 30-40% arriba del último precio. Y hay varios países europeos que ya ellos absorben el aumento y no lo cargan en los impuestos a los ciudadanos. Claro. O sea, son los gobiernos. Acá además hay un impuesto al petróleo que es para hacer obra pública y no se hace la obra pública. Esa es otra cosa de las que, si uno empieza a hablar de qué le va a pasar al gobierno que llegue, bueno, estos 4 años de obra pública se van a recargar sobre la obra pública que tenías que hacer después. Lo tenemos al Tano ahí parado, se terminó el programa, viste cómo es el Tano, se enoja. Así que los dejamos en muy buenas manos, en las manos de Adrián Murano y sus verdades afiladas. Chao, abrazo a todos y a todas. El Destape 1070.